Listo, compas. Bueno, entonces estamos ya grabando. Vamos a continuar con la sesión. ¿Sí? Nuestro objetivo el día de hoy, primeramente, es terminar de ver este modelito Caldor-Pacinetti y ojalá nos dé el tiempo para pasar a un modelo que planteó Joan Robinson. Sería como ya continuando, ¿no?, con esta lógica de los modelos heterodoxos. Pero, y post-keynesianos, ¿no? O sea, toda esta es la parte post-keynesiana del curso, ¿no? Pero bueno, primero, como acostumbramos muy rápido, recordar qué fue lo que vimos en la sesión pasada, ¿sí? Recordarán que nosotros en la sesión pasada nos interesamos mucho en formular alternativas a resolver el primer problema de Harrod, ¿no? O sea, la sesión anterior hablamos un poco de que, bueno, para resolver este primer problema de Harrod había algunas opciones, ¿no? Una opción podía ser seguir el camino sugerido por Solow de una sustitución entre trabajo y capital, que permitía al final obtener una relación capital-producto que se ajusta, ¿no? Y permitía la igualdad entre tasa garantizada y tasa natural, ¿ya? Em, Eso ya quedó revisado cuando hablamos del modelo de Solow. Y más bien nos enfocamos en la alternativa propuesta por Nicolás Caldo, ¿no? Entonces, ¿cuál era la alternativa? Básicamente tratar de ajustar, ¿no?, la tasa o la ratio, perdón, capital-producto, sino más bien esta tasa o propensión al ahorro, esta S, ¿no? Esta fracción del ingreso destinado a ahorrarse, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea básica? La idea básica era demostrar que esa tasa de ahorro, se puede mostrar como una variable que depende de la distribución del ingreso, ¿no? Pues más o menos por ahí va el argumento central, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en la clase pasada, no? Planteamos una ecuación de distribución del ingreso, ¿sí? Eh, Bien básica, ya en términos reales, ¿no? Dejando de lado el nivel de precios. Asimismo, planteamos la variable de participación capitalista, o sea, cuánto se llevan los capitalistas de todo este producto, ¿ya? Una ecuación de ahorro que es casi la que hemos usado en el modelo de Solow, el ahorro agregado igual a una fracción del ingreso. Y ahí venía la parte, digamos, novedosa, ¿no?, que incorpora Caldor. El hecho de asumir que tanto trabajadores como capitalistas tienen diferentes tasas de ahorro, con el supuesto adicional de que los trabajadores tienen una tasa de ahorro menor, ¿no? O sea, ahorran en proporción menos que los capitalistas. Eso permitía volver a escribir el ahorro agregado también como el ahorro de trabajadores y el ahorro de capitalistas, ¿no? Entonces, si combinábamos estas dos visiones del ahorro, se volvía posible despejar la tasa de ahorro. Entonces, esta tasa de ahorro, terminamos viendo que era una suerte de promedio ponderado entre la tasa de ahorro de trabajadores y la tasa de ahorro de los capitalistas, ¿no? Y en esencia, terminaba volviéndose una función creciente de la participación capitalista siempre que se cumple el supuesto de que la tasa de ahorro capitalista es mayor a la tasa de ahorro de los trabajadores. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea es que si en este modelo se aumenta la participación de los capitalistas en el producto, entonces aumenta la fracción del ingreso destinado al ahorro. Entonces, esta tasa S se vuelve una variable endógena, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve eso? Nos sirve para permitir la incorporación dentro del modelo de la distribución del ingreso a partir de la participación capitalista, que era la variable que se ajusta. Entonces, la distribución del ingreso se ajusta para permitir la igualdad entre tasa natural y tasa garantizada, ¿no? Y con eso resolver el primer problema de Harrod. Luego de eso, habíamos planteado algunos supuestos. Asumíamos que la productividad se mantiene constante, es decir, la tasa de crecimiento de la productividad es cero. Eso provocaba que la tasa natural se vuelva solamente o sea, equivalente solo al crecimiento de la oferta de trabajo. Recuerden que aquí usualmente va la Q también, pero estamos asumiendo que la Q es cero. También asumimos que el uso de capacidades se mantiene constante en un nivel normal. Y contando esto junto con otros supuestos anteriores, podríamos plantear también que esta ratio, ¿verdad? La ratio capital-producto se podía expresar de esta forma con el uso de capacidades normales. Con respecto a la inversión, decíamos muy bien, asumimos que la inversión se cumple de forma plena y representa el crecimiento del capital, ¿sí? La tasa de acumulación planeada se cumple a perfección, a plenitud, digámoslo así. Entonces, lo que se invierte es igual a la tasa de crecimiento del capital, donde G obviamente es K gorro, ¿no? Es la tasa a la que crece el capital. Y bueno, juntando todo esto, básicamente, ¿qué nos decía? Nos decía que si sobre todo la A1 y el uso de capacidades son constantes, entonces obligatoriamente el capital debe crecer al mismo ritmo que la producción y por tanto la producción
La tasa de crecimiento efectiva de la producción debía coincidir con la tasa de crecimiento del capital, Y igual a G. Todos estos eran supuestos más que nada para simplificar un poco la formulación, ¿no? Porque se podría hacer con los supuestos un poquito más complicados, pero se complica demasiado la formulación para lo que buscamos, ¿no? Entonces, una vez que hicimos eso, empezamos a buscar la igualdad entre las tasas. Habíamos dicho por un lado entonces que si yo quiero que la tasa efectiva coincida con la natural, entonces necesitábamos por el lado de la tasa efectiva, ¿verdad? Terminaba igualándose con la tasa de crecimiento de capital o tasa de acumulación, la G. Y por el lado de la tasa natural tenía que igualarse con la tasa de crecimiento de la oferta de trabajo, ¿no? Entonces, en esencia, para que se dé esta primera igualdad, necesitábamos que el capital crezca al mismo ritmo al que crece la oferta de trabajo. Entonces, eso digamos que nos garantizaba que la tasa de empleo se mantenga constante. Eso por un lado. Por otro lado, recordábamos cuál era la definición de la tasa garantizada, S u N sobre A1, y reemplazando sobre todo la S, sí que vimos que era endógena, nos quedaba al final que si queremos que se iguale la tasa efectiva con la garantizada, necesitábamos por el lado de la efectiva, ya sabemos de nuevo que es la tasa de crecimiento del capital, la G, y por el lado de la garantizada, UN y A1 quedan iguales, lo que cambia es que en vez de la S venía la formulación que tuvimos antes, ¿no? Ese promedio ponderado, donde entra la distribución del ingreso, ¿sí? Para completar la idea, teníamos que igualar este crecimiento, ¿verdad? De la tasa garantizada con el crecimiento de la tasa natural. Y eso significaba primero que la G se igualaba con la N y después podíamos despejar la participación capitalista, ¿sí? Entonces, al final llegábamos a esta ecuación que me dice si la participación capitalista se ajusta a este valor, entonces la tasa garantizada y la tasa natural van a igualarse. O sea, entonces la visión de Kaldor es una visión en donde a largo plazo esa distribución del ingreso es flexible y permite llegar a este valor de la participación capitalista, ¿no? Si ustedes se fijan, de hecho, en este resultado todas son constantes, ¿no? SR y SW van a depender de las decisiones de trabajadores y capitalistas. De hecho, la clase pasada, recordarán, les dije que aquí se podría plantear un modelo incluso una mezcla entre Caldor y neoclásico, ¿no? El lado neoclásico sería asumir que trabajadores y capitalistas tienen diferentes problemas de optimización intertemporal, ¿no? Y ahí se podría hacer un modelito más completo. Pero por el momento no nos metemos mucho en eso. Y bueno, también le sugerí el trabajo de este señor Peter Scott, ¿no? Que él suele hacer cosas así, ¿no? Mezcla elementos heterodoxos con elementos más neoclásicos. Por el lado de la uno sabemos que esa es la relación capital-producto, representa tecnología y por ende no cambia. Y el uso de capacidades tampoco cambia. Y la N se podría complicar un poco diciendo, recordarán que la N depende de los salarios, ¿no? O sea, el crecimiento de la oferta de trabajo puede depender del crecimiento salarial o del movimiento del salario debido a factores como la migración. Pero en esencia el problema no cambiaría. O sea, seguimos teniendo como resultado que la distribución del ingreso debe ser el factor endógeno. Y de hecho, si se define la participación capitalista, eso después permitía definir todita la distribución del ingreso, es decir, obtener el salario real y también la tasa de ganancia. Sí, o sea, se definía todo, la distribución vía salarios, tasa de ganancia y se cerraba el modelo. ¿Ok? Entonces, esa era un poco la formulación de Kaldor, en donde al final, bueno, haciendo un pequeño análisis de los resultados, terminamos viendo incluso, eso creo que teníamos incluso en los apuntes, por acá, exacto. Entonces, recordarán ustedes que entre todo lo que revisamos, sí, está, sí. Al final vimos incluso que si nosotros asumíamos que los trabajadores no ahorran nada, eso hicimos la última clase, podíamos demostrar que los resultados de Kaldor terminaban siendo equivalentes a la ecuación de Cambridge, ¿no? Donde la tasa de ganancia depende del crecimiento de la oferta de trabajo y la tasa de ahorro de los capitalistas, ¿no? O sea, en resumen, el modelo de Kaldor es muy parecido al modelo clásico marxista, pero permite la inclusión de este ahorro de los trabajadores. Ok, entonces todo eso ya lo vimos la clase pasada y después de eso nos pusimos a reflexionar un poco en cuál era una limitación lógica del modelo y podemos incluso retomar desde ahí. Y ahí hablamos un poco ya del trabajo de este señor Luigi Pasinetti, ¿no? Entonces, ¿cuál era la cuestión? Pasinetti, recordarán ustedes, decía que hay una suerte de error lógico en el trabajo de Kaldor, ¿no? Y ese error lógico, por decirlo así, ¿no?
es que, ok, si los trabajadores van a ahorrar, entonces es de esperar que parte de sus, perdón, que ellos tengan una posesión de una parte o una fracción del stock de capital. Sí, esa fue, digamos, la parte que nosotros obviamos durante toda la formulación de Caldor, ¿no? Y el mismo Caldor la obvió. Al final les voy a mencionar un poco cómo Caldor después responde a Pacinetti otra vez, ¿no? Y ahí empiezan esos mini debates, ¿no? Entre heterodoxos. Es bien interesante porque entre heterodoxos también hay debates bien fuertes, ¿no? Sí, se supone que los heterodoxos son minoría versus la ortodoxia, ¿no? Y aún entre heterodoxos se pelean, ¿no? Y a veces hay peleas bien fuertes. Entre marxistas se pelean, ¿verdad? Hay unas peleas entre marxistas, medias idiotas. Pero bueno, aquí estaba el artículo de Pacinetti y entonces recuerden, ¿no? Pacinetti primero hace un resumen del argumento de Caldor y después empieza a hacer la corrección, ¿no? Y no da espacio a dudas, ¿no? Una corrección, empieza a corregir y él empieza, bueno, él con su simbología, ¿no? Empieza a meter el tema de que los trabajadores también merecen ganancias si es que están destinando una parte de su ingreso al ahorro, porque van a ser dueños de una parte del capital, ¿no? Sí, entonces bueno, aquí está la formulación de Pacinetti. Incluso recordarán que había una sección en donde Pacinetti, digamos que se emociona y se pone a analizar hasta el caso de una economía socialista, ¿no? Que ya pueden imaginarse ustedes el caso en donde no hay capitalistas y todo el capital queda en manos de los trabajadores, ¿no? Claro que también se podría discutir qué mismo es socialismo, ¿no? O sea, de hecho, así súper rápido, ¿qué es el socialismo? No hablo socialismo siglo XXI, por si acaso, el socialismo, el clásico, digamos. El socialismo es un estado de tránsito entre el capitalismo al comunismo, ¿no? En que la Ya. propiedad de los medios de producción pasa a ser del Estado. Ujú. El objetivo es que el Estado administre en la transición a la propiedad común en el Sí, país. sí, supuestamente, ¿no? Ahí hay una discusión sobre, bueno, qué es el socialismo en teoría versus qué es el socialismo en la realidad. Sí, porque hay un término que se usa bastante que se llama socialismo real, que es el término que a veces se utiliza para explicar lo que fue la Unión Soviética, la antigua, o los intentos de la antigua Yugoslavia. China siempre ha sido un caso bien particular, ¿no? Porque recuerden que la China comunista no tenía muy buenas relaciones con la Unión Soviética, ¿no? O sea, eran como que los chinos decían nosotros por nuestro camino, ¿no? Y hasta el día de hoy, muchos todavía argumentan dentro de China que ellos sí son comunistas, o sea, que, sino que ellos se tomaron muy en serio esta idea de que el capitalismo debe desarrollar las fuerzas productivas. Entonces, porque ahora, ya hablamos de socialismo así muy rápido, ¿no? Dentro del socialismo y las visiones marxistas hay mucho sabor, ¿no? O sea, vienen diferentes colores, uno más rojo que el otro. Ujú. Entonces, antiguamente había la discusión, por ejemplo, si se tenía que transitar directo al comunismo o si primero había que desarrollar al máximo las capacidades del capitalismo para de ahí ir al comunismo. Había unos debates bien fuertes entre tan fuertes que incluso los unos llegaban a pelearse literal a puñetes y por no decir más con los otros. O sea, eran peleas así. Uno creyera que no, pero la gente sí se pelea y se mata por las... Dice que por las teorías, ¿no? Porque siempre hay intereses más puntuales, ¿no? Algunos recibían financiamiento directo de los gobiernos del estalinismo, otros recibían financiamiento de otros lados, o sea, todo un tema, ¿no? Algunos recibían financiamiento desde los chinos, ¿sí? O sea, de todo, de todo. Pero bueno, el punto es que entonces había esa discusión. O sea, de hecho, el propio Marx le plantearon esa discusión. Marx, en sus últimos años, ya viejo, ¿ya? Les llega una carta de una tal Vera Sasulich, que era una revolucionaria rusa. Entonces, esta revolucionaria rusa le pregunta a Marx, a ver, Marx, para llegar al comunismo primero debemos pasar por el capitalismo, o sea, primero debemos desarrollar, porque recuerden que Rusia había todo un debate de si era o no incluso capitalista o más feudal, o sea, había toda esa discusión, ¿no? Entonces le mandan esta carta a Marx diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Y Marx intentó responder y entre sus intentos de respuesta está un texto en donde él dice, no sé, básicamente cada pueblo tiene que ver su propia historia según sus realidades. Porque a veces mucha gente le interpretaba a Marx diciendo, no, pues porque Marx dice que después del capitalismo viene el socialismo como transición al comunismo. Y Marx ahí dijo, no, o sea, cada sociedad tiene su historia. Yo he explicado lo que ha sido el capitalismo inglés y hasta ahí no mucho. De hecho, verán, en sus últimos años de vida, Marx dudó mucho de lo que escribió en el manifiesto del Partido Comunista.
Porque en el manifiesto del Partido Comunista, el súper joven, junto con Engels, se emocionan y hasta dan 10 puntos para llegar al comunismo, bueno, al socialismo y toda la transición. Pero ya el Marx viejo llega a decir, no me acuerdo exactamente en dónde, él llega a decir que creo que primero hay que estudiarle bien el capitalismo para ver qué mismo hay que hacer. Ya viejo, ¿no? De hecho, verán, hay un artículo de un tal Cajas Guijarro que les puedo recomendar. Disculparán que me auto. Ay, una más de esas y se mueren en los talleres, ¿verdad? Si les, me olvidé de decir eso en la clase pasada, ¿verdad? Al profe, uh, post-desarrollo, Marx, post-desarrollista. Ya solo dejen buscar el artículo, que si no me olvido, ya. Eh, eh, eh. Sí, pero no, o sea, quiero la versión. Ahí está, ya. Ok, entonces antes de olvidarme, verán. La próxima que hagan eso, puta, cambiamos la dinámica del curso mal plan. ¿Saben por qué? Porque al profe, yo prefiero siempre que me critiquen, pero esas posturas de, el profe, que yo sé que son, sí, muy sinceras, ya, son sinceras, digamos. Sí, sí, lo que sea, el caso es que no. El caso es que omitamos eso, porque hasta queda grabado y después van a decir, claro, el profe se cita para que estén aplaudiendo y no me gustan esas cosas. Sí, así que no, no, compas, o sea, ya, fuera de jodas, no, 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 o sea, hay una, ¿cómo es? Hay una frase que le escuché a Facundo Cabral, sí, no sé si quién era Facundo Cabral, ¿ya? No sé si le escuchó de algún otro lado, no sé, no, creo, no estoy seguro, pero él decía, al caballo se le da la zanahoria, pero para montarlo. No sé si han oído esa frase, ¿no? Sí, al caballo se le da la zanahoria para montarlo. ¿Ya? Por eso, compas, ya estuvo bueno, pero hasta ahí nomás, ya. Sí, sí, porque verán otra cosa, ¿no? Uno se pone a siesta cuando ve sus notas. Ya cuando ven las notas es como que, este que ni siquiera nos enseñaba, que solo pasaba hablando de la computadora, que solo pasó grabando. Pues mejor, esperemos hasta el final. Sí, sí. Disculparán si hago fiestas, compas, pero pues es que hoy, de hecho, mejor les hablo de eso, verán. Estaba justo, ¿han oído ustedes de Han Kang? Veamos de alguien. Han Kang, ¿les suena? La Premio Nobel de Literatura del 2024. Sí, surcoreana. Sí, justo estoy leyendo un libro que se llama Actos Humanos. O sea, madre, sobre... eh, es interesante porque ahora dejemos ahí para que más bien, ya que me pase las 10 actos humanos. No es como ustedes, no es como la humanidad en general. No, lo que pasa es que verán, este libro está interesante, aún no lo termino, pero es sobre una represión que hubo en mayo de 1980, si no me equivoco, en Corea del Sur, durante una de las dictaduras que estaban ahí. Y me parece interesante porque muchas veces los discursos desarrollistas, hubo una época que se emocionaron full con el ejemplo de Corea del Sur. No sé si ustedes se acuerdan, algunos tal vez sí. Se emocionaron full que Corea del Sur, incluso aquí en el Ecuador, mandó gente a Corea del Sur para disque aprender de la experiencia. Pero claro, parte de la experiencia fue que hubo unas dictaduras que hicieron barbaridades y mataron a un montón de gente. Claro, esa parte no se contaba, ¿no? Entonces, justamente esta dama tiene un libro que se llama Actos Humanos, donde habla de una de esas, pero es de hecho novela, ¿no? De justamente la represión que se hizo en mayo de 1980, si no me equivoco, en Corea del Sur. Murieron un montón. Entonces, por eso es que estoy en plan de la humanidad vale un asco, ¿sí? Y ustedes también, y yo también, y todos. Sí, no, no. Pues, pero si tienen tiempo, echaránle una lecturita. Pero bueno, qué terrible, vean, de pasar a un premio Nobel a hablarles de mis vainas de artículos. Pero bueno, ya, a mí mismo me desmotiva, pero verán, solo es para decirles, verán, en este artículo, yo me acuerdo porque lo escribí justamente aquí, hay una discusión sobre lo que decía Marx respecto al comunismo. Sí, entonces ahí les invito a leerlo si es que les interesa. Esto obviamente es material extra, no es obligatorio, pero verán, aquí Marx, aquí por eso les digo un poco, ¿no? Marx en el manifiesto del Partido Comunista da unas ideas de cómo debía ser el comunismo, pero después ya de más viejo como que lo replanteó un poco, ¿sí? No quiero aburrirles con el texto de este tema, pero básicamente, este señor Musto es súper bueno también. Este sí vale que lo lean más que,
Verán, este señor Musto. Esto ya es para los que son mismo amantes del marxismo. Ojalá no sean sus... Bueno, si les gusta ya. Este señor Musto tiene este texto. eh, de hecho, verán, este señor Musto, Marx, sí, Marcelo Musto es básicamente un señor que tiene un montón de obras sobre Marx y tiene una biografía de Marx súper buena. Sí, sí, sí. Pero tiene algunas, de hecho, déjame ver. Ahorita que me acordé. Tiene algunos textos sobre Marx, pero déjeme ver. Los Grundrisse, uno de los últimos que sacó, ya no me acuerdo. Ah, este es súper bueno, ¿verdad? Los últimos años de Marx. Sí, es súper bueno porque te muestra toda la miseria en la que vivió Marx. Bueno, no sé si sea bueno, pero sí. Ya voy a ver si es que encuentro el libro en versión rusa, les pongo el enlace. Sí, porque está a $20, a 20 euros. No, no. Pero bueno, me desvío, disculpen. El caso es que, incluso me desvío, no sé. Ya, bueno, ahí está. Ahí hay lectura para los que quieran hablar de Marx. El caso es que, volviendo a Pasinetti, que es lo que le interesaba, bueno, y antes de Pasinetti, al socialismo. Ya. Entonces, hay este debate sobre qué es el socialismo, ¿no? Si es un socialismo guiado a través del Estado, porque también habían quienes más cercanos a Trotsky, bueno, es que dentro del trotskismo también había varias cosas, pero algunas vertientes planteaban que más bien necesitábamos un socialismo internacional, que el socialismo de un solo país no era viable, tarde o temprano colapsaba. Entonces hay todo un debate ahí, o sea, qué mismo el socialismo y todo, ¿no? El caso es que Pasinetti se manda un modelo sobre socialismo, ¿qué se han de imaginar, no? La versión más simple. Asumimos que todos los trabajadores tienen el capital, pero no, hasta donde recuerdo, no hay, en un poco se habla del Estado, ¿no? Pero no es una formulación completa. Entonces esto es para quien quiera mandarse una economía socialista. De hecho, verán, sí saben ustedes que Leon Walras era socialista, ¿no? Sí, Leon Walras era socialista. ¿De los socialista o de los utópicos? Porque era francés. Bueno, recuerden que una mezcla, ¿ya? Es que hay de todo. Preguntémosle a ChatGPT, qué chulo, o sea. Sí, El socialismo científico fue lo que planteó Marx. ¿qué total socialista fue Walras? León Walras. Es, sí, es. Miren, aquí está. Ya. Entonces, lo que pasa es que cuando uno les dice Walras, recuerden que Walras es el padre del equilibrio general, ¿no? Sí, o sea, Walras es el padre de los modelos, de todo lo que vendría después, ¿no? Los equilibrios generales de los mercados y todo eso, ¿no? Por eso quiero que lo vean desde ChatGPT, porque si les digo yo, ¿dónde creo que les estoy cuenteando? Entonces ahí vean, dice, León Walras fue básicamente socialista liberal, le llama aquí, ¿no? Socialista de Estado, ya. Pero para que vean, o sea, que no me estoy inventando, ¿no? O sea, Walras políticamente se declaraba socialista, incluso no recuerdo en dónde, alguna vez alguien le escuché decir que muchos modelos de equilibrio general no son tanto pensados para el capitalismo, sino para el común, para el socialismo, para una economía social planificada. Por ejemplo, cuando ustedes piensan que las empresas tienen ganancia cero, ¿les suena ese supuesto en micro? Sí, empresas con ganancia cero y cosas así. Entonces, muchas veces dicen, ¿no? De hecho, tomen en cuenta que mucha de la matemática que se usa en micro es matemática soviética. O sea, los problemas de programación lineal y optimizaciones, muchos eran rusos. Entonces, por ahí hay esa discusión de hasta qué punto la economía actual, la neoclásica, se cogió mucho de lo que quedó de la matemática rusa y soviética, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión también. El caso es que, ya saben, Pasinetti ahí habla de socialismo, pero en nuestro caso lo que queremos nada más es meter el tema de la propiedad del capital, ¿no? Entonces, vamos a ello. Entonces, ahora sí entremos en modelización, compas. Bien, entonces, como habíamos dicho en la clase pasada, vamos de nuevo a considerar este problema de trabajadores y capitalistas, pero esta vez vamos a asumir, ¿sí? Que tenemos una distribución del capital como la que ven en pantalla, ¿no? El capital total se va a distribuir entre el capital que es propiedad de los trabajadores, la W ya saben, de trabajadores, workers, ¿no? Ya. Y la C de capitalistas. Y la X va a representar la distribución entre ambos, ¿no? O sea, mejor dicho, la distribución o la participación de los trabajadores en el capital, ¿no?
De acuerdo. No tengo datos para esto, ¿no? ¿Para qué os voy a mentir? Pero supongamos, en el caso del Ecuador, ¿ya? ¿Cuánto capital estará en manos de los trabajadores? Es bien poquito, ¿no? O sea, ¿qué será? Uno, dos, cinco, exagerando, no sé. Claro, todo depende de la definición de capital, porque mucho depende si definimos a este capital solo en términos productivos o también en términos financieros, porque recuerden que esto es ahorro, ¿no? Entonces uno podría pensar que este ahorro está canalizado en forma de capital financiero también. Sí. Pero bueno, o sea, hay otro tema de tesis, ¿no? Entonces, ¿cómo se distribuye el capital, ¿no? Hoy en día, más que capital, se podría hablar de riqueza, ¿no? O si quisiéramos, o de riqueza para fines productivos. Pero bueno, ya, no le compliquemos. Entonces, ahí tenemos las variables. Entonces, este de aquí, recuerden, es el capital en propiedad de los trabajadores, este otro es el capital en propiedad de los capitalistas, y X es la proporción del capital que va a manos de los trabajadores, ¿no? Ahora, como los trabajadores también van a obtener parte de la rentabilidad, vamos a tener que tomar en cuenta que esos son ingresos de ellos, ¿no? De los trabajadores. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora los trabajadores ya no solo van a tener el ingreso por los salarios, sino que también van a obtener un rendimiento por su posesión de capital. Y aquí hay un supuesto, ¿no? Aquí vamos a asumir que el capital da el mismo rendimiento a las dos clases sociales, que igual es un supuesto demasiado fuerte, ¿no? Sí, si ven, aquí estoy diciéndolo, ¿no? Asumimos que trabajadores y capitalistas obtienen igual rentabilidad. Hay que ser justos. Pasinetti no asume eso. Pasinetti permite que cada rentabilidad sea distinta, sino que la formulación se hace más complicada. Entonces, para la clase traté de hacerla más simple. Pero en el mundo real, ¿estamos de acuerdo que un trabajador, o sea, las inversiones que haga un trabajador, ustedes, digamos, ¿han hecho alguna vez una inversión en sus vidas? ¿En qué han invertido? Un depósito a plazo fijo. Depósito a plazo fijo. ¿Cuánto gano en porcentaje? Más o menos. Lo compré cuando estaba al 7%. Ya. ¿Sí? Sí, ha estado bueno eso. Sí, bueno. ¿Qué más? ¿En qué más han invertido? Ya. ¿Alguien se ha metido a criptomonedas? ¿Qué tal les fue? Son monedas grandes establecidas. Pueden pasar en un año. Bueno, 120. 120. Pero sabiendo la idea de ti. Claro, ese es el tema. No, no es un Sí, pues se pierde. Sí, 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 sí. programa. Sino que es un trabajo. Ajá, La idea de a largo plazo no se pierde, pero si haces trading, eh, que si yo diario, ahí sí pues tienes que tener estrategia y otra cosa. A claro. lo máximo que he perdido es una operación y que lo 20. Sí, Eso puedes recuperar una operación por 5, por 6, dependiendo de tu horario de beneficio. claro. Todo eso tiene que tener. Es un trabajo. Claro, es una Es un razón. trabajo. O sea, bajito las 8 horas. Bajito. Sí, bajito las 8 horas. Sí, al inicio. Bajito ha sido bajito. Pero después de como que usted ya está en el mercado, Ujú. pues ya como ya aprendiendo la gráfica y sabiendo lo que va a pasar con PIB, sobre todo Estados Unidos, ya es otra cosa. Claro. Es diferente. Claro, no, si uno tiene que estar ahí pendiente de las redes sociales, del Twitter, lo que pasa aquí, Les doy un ejemplo, verán. ¿Cuánto sería? ¿Cuándo fue la burbuja de la luna? Usted sí le vio, sí le vivió. Hubo una moneda, hay una moneda, todavía creo que existe, que se llama Luna. Tuvo una- Fue en el 2021, creo que es. Sí, ¿cuándo fue? ¿El año pasado o hace 2 años? Ya no me acuerdo. 2 años, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Claro, pasa es que hay monedas que aparecen, bueno, sí puede que estén en el mercado, pero de repente empiezan a crecer de golpe. Pa, 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 pa. Esa moneda creo que no llegaba ni a centavo. Y hasta lo último que le seguí estaba a $7. O sea, imagínate, de algo que no era un centavo a $7. Sí, y era tremendo. Entonces yo, como también estaba un poco metido en la vaina, me puse a experimentar, no le puse mucho para que también. Unos 100 creo que estaba en eso. Quería ver qué pasaba, pero ¿qué pasó? Que me quedé dormido. Estaba cansado porque estaba trabajando en otras cosas, ¿no?
Cosa que al día siguiente me despierto y claro, he hecho polvo, pulverizado. O sea, de los 100 no quedó nada. Digo, ¿qué pasó? O sea, me pongo a ver en las noticias y le habían metido preso, justo creo que en Corea del Sur, al creador de la criptomoneda por piramidación. Justo ese día, o sea, por mala suerte, justo ese rato. Entonces, lo que estaba así, tope, 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 boom, al suelo. Otro ejemplo, ese fue más maldito todavía, el de la cripto que fomentó Milei. Se han de haber escuchado de eso. Esa ya fue grosera, ¿verdad? Esa fue grosera porque ni siquiera es que estaba en una plataforma de mercado. Por ejemplo, ¿no? Yo he operado bastante con Binance y Bybit. O sea, de hecho, con esas he movido full plata y sacado plata a Rusia, justo a Rusia, para que es bueno, por criptomonedas. Pero, sí, toca, ¿no? Pero también me he dedicado a hacer un poco de trading, no mucho, porque el tiempo ya no dio, pero una época que intenté. El caso es que la de Milei no estaba, o sea, Milei daba el enlace para directamente ir y hacer la transacción, ¿no? O sea, directo. Sí, o sea, esa creo que se cayó a la hora fue, ¿no? Sí, fue muy poquito, cosa que había unos gringuitos ahí emputadazo. Por ese lado me dio hasta gracia, ¿no? O sea, unos gringuitos que ponen sus platas por ahí y boom, les estafaron, ¿no? Pero bueno, o sea, pero sí estamos de acuerdo. O sea, digamos que eso sería lo máximo a lo que suele aspirar un trabajador, ¿no? Que son esos modelos, esos mercados así. Pero en cambio, los capitalistas, ¿en dónde nomás pueden invertir? ¿Y cuál será la rentabilidad que obtienen? Ya es otra cosa, ¿no? O sea, ellos ya. Entonces, estaremos de acuerdo que este supuesto de que trabajadores y capitalistas reciben el mismo rendimiento de su capital es muy, muy irreal, pero es para simplificar la historia, ¿de acuerdo? O sea, sí, no, nunca se olviden que los supuestos son para, verán, en el fondo los supuestos son para hacer la matemática más simple. Ya, eso es para que nos vamos a dar vueltas. Pero el argumento central no va a cambiar mucho. Entonces aquí tienen el ingreso vuelta a los capitalistas, mismo rendimiento, pero para el capital que ellos poseen. Entonces digamos que el supuesto que está aquí es, si los capitalistas ganan más es porque tienen mucho más capital. ¿Sí? Entonces esa va a ser la idea, ¿no? Los capitalistas tienen bastante capital y por eso van a ganar más, en cambio los trabajadores tienen poco capital y por ende van a ganar pero menos, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos el ahorro agregado? O sea, el ahorro agregado, ¿sí? Está ese, va a tener estos dos componentes de nuevo, ¿no? El ahorro de los trabajadores, pero ahora notemos que ese ahorro de los trabajadores comprende tanto el ingreso salarial, ¿verdad? W por L. Ya se acordaron de ver, ¿qué se acordaron? ¿O qué viene? Hablen, hablen ya. Todavía se sigue riendo. A ver, ¿qué? Hable, hable, cuente para todos. Aunque se manda al grupo el meme, algo. Ese pobre grupo que está botado y de WhatsApp. Debería tener el sticker de esas, como de esas plantas rodantes. Sí, sí, a lo que me refiero, ¿no? Si alguien tiene, lo pasa y lo pone en el grupo, ¿no? En fin, el caso es que, volviendo al tema, disculparán, el profe se desconecta de la realidad a ratos. Bien, les decía, ¿no? Los ingresos de los trabajadores son salarios, W por L, y estas ganancias que obtienen del capital, ¿no? R por KW. Y asumimos que a todos esos ingresos los trabajadores le aplican la tasa de ahorro SW. ¿Sí? En cambio, los capitalistas evidentemente van a ahorrar sus ingresos a una tasa que ahora le vamos a llamar SC. Va a cambiar. Antes le llamábamos SR, tasa de ganancia, ahorro de las ganancias. Ahora le llamamos SC para que quede más claro que es ahorro de capitalistas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, SW, tasa de ahorro de los trabajadores, pero ahora sabemos que los trabajadores van a ahorrar tanto salarios como ganancias del capital que ellos poseen. Y lo mismo los capitalistas, ¿no? Van a ahorrar lo que obtienen como ganancias. ¿Ya? Ahora, aquí podemos juntar con cosas que ya hemos visto antes, para no estar repitiendo las ecuaciones, solo la idea global, ¿no? ¿Cuál sería la idea? Entonces, mire, esta ecuación de aquí, ¿verdad? Me dice cómo se comporta el ahorro agregado. Nosotros por ahí ya tenemos una ecuación, la 415, donde también teníamos que el ahorro agregado era igual a la tasa de ahorro multiplicada por el ingreso. A su vez, teníamos otra ecuación que nos daba la distribución del ingreso, ¿no? El ingreso va a salarios y ganancias. Y otra ecuación que nos dice cuál es la participación capitalista. Entonces, si combinamos todas estas ecuaciones,
podemos volver a despejar la S, la tasa de ahorro, ¿no? ¿Este ingreso no debería considerar ya también la rentabilidad de los trabajadores? ¿En dónde? En el Acá. artículo 38. Ah, sí. Lo que pasa es que está en esta RK. Y esta acá, si se fijan, es la agregada. Sí, entonces, si yo le desagrego esta acá, ahí estaría las. Sí, 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 buena observación, ¿no? Así a primera vista parecería que no cambió nada en la distribución del ingreso, ¿no? Voy a escribirlo aquí que quede un poco más claro, ¿no? O sea, viéndole así, parece que no ha cambiado nada la distribución del ingreso, pero noten que el capital se divide en esos dos capitales, ¿no? Capital de trabajadores y el capital de los capitalistas, ¿no? Ya. Verán, de hecho, antes de hacer el despeje, aquí otra discusión conceptual. Si los trabajadores tienen capital, ya son capitalistas. Y ahí es donde estamos diciendo, pues, A ver, ¿cómo? está justo en la participación del capitalista, estamos metiendo también la rentabilidad de los Trabajadores. Claro. Claro, entonces aquí viene, bueno, vamos a ver qué estamos asumiendo. Pero de entrada, un trabajador que tiene parte del capital es capitalista. ¿Por qué no? La definición del trabajador es aquel que percibe un salario, es decir, que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Y en tanto Ya, no deje de percibir un salario por su fuerza de trabajo, no deja de ser trabajador. ya, si Bill Gates se paga a sí mismo un salario por administrar alguna empresa de Microsoft. Eso no es fácil. Es que ahí no está ya vendiendo su fuerza de trabajo, porque no va a la oficina en sí, solo gana las Pero rentabilidades. supongamos que también va a la oficina. O Steve Jobs, ya. Digamos que Steve Jobs iba allá y se pagó un sueldo. Estoy suponiendo, obviamente, no solo para llevar al límite la definición. La proporción de su ingreso correspondiente a la venta de su fuerza de trabajo sería ínfima en proporción a lo que gana. ¿Ya? Entonces sería una definición que depende de las proporciones. Esto es bien interesante, verán. Marx, claro, en el Capital, en el tomo uno, básicamente dice, trabajadores tienen salario, capitalistas tienen capital y se acabó, ¿no? En el último, en el tomo 3, Marx empieza a discutir con más detalle el concepto de clase social y empieza a decir, bueno, ¿qué mismo es ser trabajador y capitalista? Ya con más profundidad, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que se murió antes de acabar ese capítulo. Sí, de hecho es justo el último capítulo, verán. Verán, por aquí tengo, a ver, si quisieran aplaudirme, cosa que ya no van a hacer, estoy seguro. Pero si deberían aplaudirme es por tener la colección completa de los trabajos de Marx y Engels. Eso sí es para aplaudir. Y no es para mí los aplausos, sino para los piratas, porque ¿qué? Esto es un lujo. Ah, bueno, Marx Engels Collected Works, ya. No son los trabajos completos, no. No, no, porque hay más, hay mucho más. Hay un proyecto que se llama Mega. Sí. Sí, ya, no, con gusto. No, pero verán, antes de nada. Verán, hay un proyecto que se llama Mega, que está en alemán, ¿no? Marx, Engels y Dios sabrá lo que sigue. De hecho, el caso es que este proyecto está hasta el día de hoy editando las obras completas de Marx y de Engels, hasta el día de hoy, porque aún no termina. Siguen sacando más y más cosas. Entonces, esta digamos que es una colección de varios trabajos. ¿Sí? ¿Son cuántos tomos? Son 50 tomos. A ver, si no me equivoco, el capital creo que es el 35. Vamos, ¿qué tal estoy de memoria? A ver, sí, justo el 35. Buena memoria. Ya. Entonces, en el volumen 35 está el tomo uno. Eso significa que el tomo 3 es el 37. Es un lujo esto, eso sí es. O sea, la vez que encontré esto, ya fui feliz. O sea, descarga, 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 descarga. Sí, si alguien quiere en serio con todo, sino que está en inglés, ¿no? Eso sí. Pero vean, lo único que les quiero mostrar es que en el Capital, justo en el último capítulo del tomo 3, ¿no? O sea, el último, ahí Marx empieza a discutir el tema de las clases sociales. ¿Sí? 870. Y se muere en la 873. O sea, avanzó 3 paginitas y no pudo más. De hecho, justo mi tesis de maestría en Flaxo hace ya varios años, 10 años ya más o menos. Sí, mi tesis de maestría, así como ustedes cuando yo era un plebeyo igual que ustedes. Claro, fue sobre clases sociales. Quería identificar a cuáles mismos son los asalariados y los capitalistas en el Ecuador.
con datos de las encuestas de empleo, de ENEM. Entonces, primero me puse, para mi marco teórico, me puse a leer a Marx y después me voy a topar con la sorpresa que Marx se murió sin acabar el tema de clases sociales. Entonces ahí se cayó mi marco teórico. Ya desde ahí empecé mal. Sí, ya desde ahí. Lo peor es que era chistoso porque eso hice solo para disque sacar los datos para hacer un mega modelo de equilibrio general marxista, que hasta ahora no termino. Algún día. Entonces esto era solo los datos para calibrarle al modelo. Sí, pero terminó siendo la tesis, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que... ¿Ah? No, o sea, lo hizo Marx y después... No, pues nadie más, quedó ahí. No, esto ya es suplementos al capital, ¿no? O sea, son extra. Sí, o sea, el capítulo sobre clases sociales es 870. Es solo esto, ¿verdad? 870. Sí, ahí empieza, ¿no? Capítulo 52. Clases sociales. Se empieza a emocionar, se emociona, se muere. O sea, es literal, así. O sea, se emociona, se muere. O sea, no. Si ven cómo termina miren, así, para que al menos digan que en sus vidas han visto el final del Capital. Miren cómo termina el Capital. Aquí se interrumpe el manuscrito y se acabó. Ya, o sea, aquí debo reconocer que Engels no se atrevió a inventarse cosas, ¿no? Sí, aquí se acabó ya. Yo emocionado voy a hacer mi tesis de maestría sobre clases sociales, voy a aplicar lo que dijo Marx a la ENEMDO, la encuesta de empleo del Ecuador, toda una maravilla. Ya había estudiado los formularios de la ENEMDO, estaba listito. Me pongo a leer Marx y ya se muere. Entonces sí fue, sí, casi no me graduó. ¿Qué hice? No, sí, con el mismo tema. Entonces tocó hacer un ensamble de otros conceptos, otros autores, o sea, tocó ampliarse. Y ahí es cuando me di cuenta que el concepto de clase social no está muy bien definido. No está muy claro si es propiedad, no está muy claro si es un tema de proporciones, depende de cada autor. Sí, entonces yo traté de hacer un esquema como quien dice para tratar, de hecho, ya, mi tesis de maestría, te van a hacer desempolvar los viejos fantasmas. Aquí también, aquí nomás. No, no. Soy solo yo, pues, ¿qué creo? Disculparán. A ver, ¿cómo se llama esto? Clases sociales y subempleo. Empleo en el capitalismo subdesarrollado. Sí, esta es la tesis. Ya sé. Sí, este es del noviembre de 2015, casi 10 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, claro, había que empezar con Máximo Gorki. Ya, sí, la madre. Para conocer. No, pero verán, esto era lo interesante. Ya cuando se fue al diablo, yo me tuve que inventar todo y este era el cuadrito que utilicé. Entonces, este era el cuadrito para tratar de identificar a las personas por clase social, tomando en cuenta la información que en ese entonces daba el ENEM. Entonces, la idea era como que empatar la teoría con las categorías de empleo que tiene en el ENEM, ¿no? Que no han cambiado mucho con lo que hay hoy en día, ¿no? De lo que he visto. No han cambiado mucho. Entonces, este cuadrito servía. Entonces, de aquí yo había llegado a la conclusión que solo el 25% de trabajadores se podría considerar asalariados que están directamente en la producción. Otro 25% eran trabajadores por cuenta propia. Cosas así de ese estilo, ¿no? Pero ya medio marxistas. Y después se armaba un indicador de empleo alternativo, ¿no? No sé por qué no le terminé este trabajo. O sea, ya está terminado, pero nunca lo publiqué. Pero bueno, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque básicamente... Ah, el profe Wilson. Sí, Wilson. Sí, sí. Ah, ya, Wilson con ya años, ya. Claro, sí, les cuento una anécdota, porque algún día si es que vuelven a toparse con Wilson les va a contar, entonces mejor les cuento yo. De grabar, sí. Una de tantas, ¿no? Cuando yo todavía yo estaba en una reunión informativa para la maestría, primera vez que venía acá a Flaxo, yo me acuerdo que yo me gradué de la Politécnica Nacional, ¿no? Otra, con el ego, pero... Ah, sabíamos econometría, está, y basta. Claro, entonces yo me acuerdo que Wilson llega y dice... No, algo dijo, no me acuerdo exactamente qué dijo Wilson, y yo me acuerdo que le hice la mano y le dije, no, no, a ver, aclaremos, la economía es científica, yo me acuerdo que le dije así, la economía es ciencia,
Claro, ¿viste? Es que yo no sabía, o sea, yo no sabía a quién le estaba hablando. Entonces ya empiezan, ¿no? La economía científica, incluso yo me acuerdo que en ese entonces estaba haciendo un resumen de un libro de micro, ¿no? Entonces dije, aquí incluso tengo un documento para dar aval de que es científica. Claro, y Wilson solo se me rió y dijo, ya hemos de hablar después, en algunos años después de esto. Sí. Ustedes sí vieron el video de Richard Feynman, se han de haber visto el video de Richard Feynman mandando a la miércoles a las ciencias sociales, ¿no? Que Wilson, no sé si el mismo Wilson o alguno de sus discípulos les hizo ver. Claro, y después, no, pues ahora yo soy el primero que dice, no, esta huevada no es ciencias, esta mierda es pura farsa. Claro, después de 10 años. No, y es 12 años, claro, los dos penas, sí. Sí, pues. Pero bueno. En fin, en todo caso, volviendo a la discusión, no quería hablarles de mi vida, pero ahí creo que se capta más la atención del público. Sí, y eso que no estamos hablando de mujeres, porque Dios mío. ¿Qué? Eso es fuera de video, pues. Fuera de video. O sea, no, no, bueno. A ver, compas, hablábamos de esto no porque sí, ¿no? Sino para más o menos darles una idea de que el concepto mismo de capitalista y trabajador asalariado no es tan firme, no es tan fijo, ¿no? Puesto que depende de muchos factores. ¿Será que es la proporción? ¿Será que es la propiedad? ¿Sí? Pues por eso les hablé un poco del tema de Marx y el concepto de clase social. Ok, entonces, volviendo a la formulación, ¿no? De Pacinetti. Como les decía, a ver, de hecho, tomemos esta lámina, ¿no? Para desarrollarla un poquito. Igual a los que estén viendo los videos por YouTube y no les interesa nada de estos detalles, disculparán, ¿no? Capaz que los voy a editar para borrar esos. Que sí se puede, ¿no? En YouTube se puede cortar partes de los videos, ¿no? Pero qué pereza. En fin, entonces verán, ¿cuál es la idea? La idea es entonces la siguiente, ¿no? Como sabemos, por un lado tenemos esta ecuación del ahorro y por el otro lado tenemos que el ahorro es la tasa de ahorro multiplicada por el ingreso. ¿Ya? Sabemos que el ingreso se distribuye entre salarios y ganancias, que si queremos podemos de una vez también, podríamos separar, pero no le separemos, ya solo que sería ganancias del capital, pero donde también sabemos que el capital se distribuye entre capital de trabajadores y el capital que tienen a mano los capitalistas. Y aquí aparece esta variable pi, ¿de acuerdo? Que otra vez la hemos definido como RK sobre Y. Entonces aquí quiero aclarar un poco esta variable, porque noten, antes esta era la participación de los capitalistas, pero eso era cuando los capitalistas se llevaban todas las ganancias. ¿Qué sucede ahora? Que dentro del capital tenemos también el capital de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos aquí? El capital de trabajadores más las ganancias por el capital de los capitalistas. ¿Sí? Mejor esa R. Ya, el rendimiento del capital que tienen los trabajadores más el rendimiento del capital que tienen los capitalistas. Todo con respecto a Y. Entonces, la pi ya no es un indicador de cuánto se llevan los capitalistas, sino que es un indicador de la participación de las ganancias. Sí, entonces si ven que ahora es una sutileza que antes no teníamos que hacer, pero ahora ya surge esta sutileza, ¿no? Sí, entonces ahora esta variable pi sigue siendo distribución del ingreso, ¿no? O sea, sigue indicándome, de hecho, ¿qué significaría uno menos pi? Es igual que antes, ¿qué sería uno menos pi? ¿Cuánto se va a salarios? Es decir, pi sigue siendo un indicador de distribución del ingreso, pero ya no entre trabajadores y capitalistas, sino más bien entre salarios y ganancias. Entonces, si ven la sutileza que aparece acá, ¿no? Sí. Entonces, esa observación quería hacer. De ahí por lo demás, bueno, ya no vamos a hacer, pero a ver, solo intuitivamente, ¿qué pasos habría que hacer para poder despejar esta S? ¿Qué opina? O sea, ¿qué habría que hacer? Intuitivamente, ¿qué nomás se podría hacer? O sea, despejo Y de la de acá, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que despejar la Y con la que está aquí. Ahí va a quedarme W, L y K. La K puedo descomponerla, o no, ni siquiera descomponer. Si ven que aquí yo podría dividir. Sí, o sea, yo podría tratar de deshacerme de esta K por el lado de este pi. Y luego ustedes notarán que aquí como tengo la distribución del capital entre estos, va a aparecer la X. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que si yo empiezo a hacer los reemplazos, va a ser bien parecido al enfoque de Caldor. ¿Cuál va a ser la novedad? Que va a aparecer esta X, la distribución del capital. Sí, o sea, esta X que está acá. Entonces, ya sin volver a hacer los pasos, si quieren los pueden hacer, pero básicamente al final va a quedar esta ecuación,
que es casi igualita a la que teníamos cuando vimos el modelo de Caldor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen aquí? Otra vez aparece la participación capitalista. Bueno, perdón, ya no es participación capitalista, participación de las ganancias. Aquí aparece SC menos SW. Antes aquí estaba SR, pero es la misma idea, ¿no? Y lo que cambia es que ahora está 1 menos X. ¿Sí? Entonces, como los pasos son casi los mismos, más bien esto les dejo como ejercicio para ustedes. ¿Cómo saben poner en los libros? Esto se lo deja de ejercicio para el lector, ¿no? Entonces, aquí queda de ejercicio para el que esté viendo el video. Ahora, es interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando X es cero? Si se fijan, cuando X es cero, volvemos a la ecuación que teníamos en cálculo. ¿Sí? Entonces, no es nada del otro mundo, ¿no? ¿Ya? Entonces, más que la ecuación, más que ponernos a ver de dónde sale, ¿cuál es la idea? La idea es que ahora en la ecuación estamos haciéndole que otra vez S sea endógena, pero esta vez va a ser endógena por cuáles factores? Por dos factores. Exacto, distribución del ingreso y distribución del capital. Sí, entonces noten cómo otra vez hacemos que la tasa de ahorro sea endógena, pero por dos factores ahora, ya no por uno, ¿no? De ahí consideramos los mismos supuestos que en Caldor, ¿no? O sea, de aquí los pasos se van casi que a repetir, ¿ya? O sea, vamos a asumir que la productividad es constante, uso normal de capacidades, ratio capital-producto constante, planes de inversión que se cumplen a totalidad, todo eso, ¿no? Entonces, combinando toditos los supuestos, podemos volver a obtener una ecuación muy parecida a la que obtuvimos antes para la G, ¿sí? Eso para el caso en el cual queremos que la tasa de crecimiento coincida con la garantizada. ¿Se acuerdan que había una ecuación en donde estaba G y P del modelo de Caldor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única diferencia? Realmente solamente este factor que está acá. ¿Sí? O sea, este factor es el único que cambia la historia. De ahí todos los pasos son los mismos que vimos en el modelo de Caldor y por eso no estoy repitiéndolos. ¿Ya? Pero de ahí todo idem, ¿no? Ok, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que si yo me propongo hacer exactamente lo mismo que hicimos en el modelo de Caldor, yo podría despejar esta pi, o sea, la distribución del ingreso, ¿sí? Y a la vez, ¿qué tocaba hacer con la g? A ver, ¿qué tocaba hacer con la g para que todo esto sea igual a la tasa natural? ¿A qué tenía que ser igual g? A n, ¿no? A la clase de crecimiento de la oferta de trabajo. Entonces, igualábamos la g con la n, despejábamos pi y nos da este resultado. Que igual es casi lo mismo que vimos en Caldor. De nuevo, lo único que está cambiando es que ahora aparece la variable X de distribución del capital. ¿Sí? Entonces, como ven, en realidad, y es lógico, ¿no? O sea, si solo le agregamos ese detalle de que el capital se distribuye entre trabajadores y capitalistas, el modelo es casi lo mismo, solamente que aparece esta nueva variable, la X. Y en países como el Ecuador, incluso donde los trabajadores casi no tienen capital, casi ni juega la X. Sí, entonces, esto más bien está pensado para países tipo Estados Unidos, ¿no? Donde los hogares trabajadores sí tienen inversiones importantes, ¿no? Ahora, ¿saben qué? Ahorita pensándolo, aquí en la X, también podría estar un porcentaje de participación en el capital por inversiones de la seguridad social, los fondos de pensiones. Sí, recuerden que los trabajadores aportamos supuestamente, al menos los formales, ¿no? Y los que se afilian de forma voluntaria. Entonces, se supone que todos ellos tienen sus fondos en el sistema de seguridad social. Entonces, los fondos de ese sistema de seguridad social, en el caso del Ecuador, van al banco del IES, ¿no? Y luego, ¿qué hace el banco del IES en teoría? Bueno, ni tan en teoría, ¿no? ¿Qué hace el banco del IES? Coge eso y si quiere unos 8.000 millones de dólares, los gasta en comprar papeles del Estado, bonos de deuda interna, esperando que algún día esos bonos se vuelvan a pagar. Y usualmente se pagan con otros bonos, ¿no? O sea, están ahí dando vuelta al bono. ¿Ya? Creo que siguen 8.000 millones, sí, ¿no? Si alguien sabe la cifra más actual, pero creo que siguen 8.000 millones esos bonos que tiene el BIS. Pero bueno, sería una forma de propiedad de capital, ¿no? Si es que lo definimos por el lado financiero. Entonces, eso sería interesante, o sea, cómo ponerle en este modelo inversiones financieras de seguridad social. Porque verán, claro, en países como el Ecuador, la seguridad social no es tanto lío porque, bueno, es un lío, pero no es tanto porque todavía es pública. Y digo todavía. En otros países, como ustedes saben, están las AFP. ¿Sí? ¿Qué son las AFP? Los de fondos de pensiones. Sí, que son privadas. Que se supone que cuando pierden, ¿sí? Ahí sí, bueno, depende de las condiciones en las que se haya firmado los contratos, pero usualmente cuando pierde la AFP,
el que pierde también es el inversionista, o sea, los fondos de pensiones de la gente, ¿no? O sea, digamos que tú tenías tu plata con tal agencia. Esta agencia decidió invertir en algún fondo buitre en Estados Unidos. Bloom, se cayó el fondo buitre, se cayó en tus fondos, gracias, ya no tienes pensión jubilar, ya no tienes jubilación. Estoy exagerándolo un poco para que se perciba así. En cambio, cuando ganan, resulta ser que ahí sí la rentabilidad es para la empresa, ¿no? Para la privada. Sí, entonces el tema de seguridad social es interesante porque en algunos países, en Chile, parte de las protestas que hubo en el año 2019 estaba involucrado este tema de las AFP, ¿no? O sea, súper fuerte. Porque ahí pasaba eso. O sea, yo les estoy contando cosas que me contó gente allá. Cuando yo estuve ahí, ellos comentaban eso. Había dinero de las AFP que venía de los fondos de pensiones de la gente, que después cuando estas empresas perdían, simplemente el dinero se iba. Y la gente se tenía que hacer cargo de las pérdidas. Pero cuando las empresas ganaban, ahí sí resultaba que los rendimientos, casi la mayoría se quedaba en las manos privadas. Entonces, ahí argumentaban que la AFP era casi como otra forma de explotación laboral, ¿no? Pero indirecta. O sea, sacarle recursos que supuestamente van a la seguridad social y que nunca vuelves a ver ni cuando te jubilas porque quebró las empresas. Y algunas decían que llegaban a quebrar a propósito. Era una maravilla, ¿sabes? En cambio, aquí en Ecuador queremos ir hacia allá el sistema de la AFP. Está en esa discusión ahorita. Todavía no lo dicen, pero hay algunos economistas que están jode y jode con eso. Seguro que tienen alguna, o tienen ya listito el negocio, ¿no? Ni bien pongan las AFP, se ponen su agencia. Invierta con tal economista. Seguro, ya me imagino. No, si aquí algunos economistas se han hecho plata así. Salen en la tele, ganan cierta popularidad y después te dicen, ahora invierte en mi negocio. No, no es maravilla. En fin, Pues tienen muy bajas rentas en general claro. en todos los países donde se han implementado No, no, claro. Rentas para el inversionista, para el jubilado. para el jubilar. De hecho, durante la crisis financiera del 2008 se llevaron de frente a muchas AFPs de España. Ujú. Muchos jubilados se quedaron sin nada. Claro. Lo que se cuenta. Sí, ahorita que me acordé justo en eso de la crisis financiera, o sea, hasta fondos de inversiones grandes, por ejemplo, Noruega tiene unos mega fondos de inversión de los jubilados, digamos así. Hasta ellos quebraron por inversiones jodidas, por el tema de las conexiones financieras, ¿no? Que si caía JP Morgan, que si caía EG, que si caía Goldman Sachs, o sea, caía todita. Pero bueno, esa es otra historia. En fin, compas, el caso es que, volviendo al modelito que estamos estudiando, entonces, en resumen, la propiedad del capital se vuelve como una suerte de factor de ajuste, ¿no? Es un factor de ajuste en donde, miren ustedes, volvemos a tener la misma historia que en Caldor, pero ahora, ¿qué le está faltando al modelo? O sea, si digamos yo les lanzo estas ecuaciones y te pregunto el día del examen, ¿qué le falta al modelo? ¿Qué respondes? Hoy está completo. Que hasta aquí es lo mismo que en Caldor, por eso no estoy haciendo ya ni las ecuaciones ni las deducciones. Pero ¿qué le falta? O sea, ¿qué perciben ustedes que, veamos si ya sale el espíritu animal en ustedes? A ver, el espíritu animal keynesiano. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué le falta a este modelo? Tal vez una proporción de X, algún X. ¿Alguna teoría de cómo se comporta X? Sí, perfecto. O sea, el modelo queda incompleto si no le digo algo con respecto a, bueno, ¿y qué pasa con la X? Sí. La X es una constante, la X puede ir cambiando, o sea, algo tenemos que contar sobre la X, ¿no? Entonces, ese es el verdadero mérito de Pacinetti. O sea, el chiste de Pacinetti no es poner una X y ya, o sea, recalculo el modelo de Caldor y ya, no. Es la teoría que está detrás para justificar cómo se distribuye el capital. Claro, una opción sería, ¿qué tal si los trabajadores asesinan a todos los capitalistas y se apropian de todo, ¿no? O sea, esa podría ser. Tendría que ser, porque por ejemplo, eso quiere decir que el X tiende a uno. Si tiende al uno, el beneficio se dispara. Claro, de hecho, cambiarían algunas cosas en el modelo, ¿no? Porque ¿qué significaría el ahorro capitalista cuando ya no hay capitalista? Sí, entonces algunas cosas tocan ir cambiando Por eso está el modelo de la versión socialista que hace Pacinetti, ¿no? Sí. Si X tiende a 1, a la vez SC menos SW también tiende a darse la vuelta.
Porque Depende, ¿no? ¿Qué tal si le dejan a un solo capitalista? con todo. Solo que no les llamamos capitalista, les llamamos papá Stalin. O les llamamos Fidel, tal vez, ¿ya? Para que vean que el profe es marxista, pero no soy tan pro, ni pro Cuba, ni pro Venezuela, ¿no? ¿Se han visto dónde comía Maduro? En esos mega restaurantes de lujo. ¿Cómo se llama ese chef? Salvay, no sé qué diablos. El que hace ese gesto marica de la sal, no sé qué es. Claro que es real. Ay, comía. Sí, eso es nada, sí, eso es nada. Muchas de las cosas que pasan en Venezuela. Hay un término, no sé si han oído la frase boliburguesía. Sí, claro, de Copa Bolívar. Boliburguesía. La burguesía bolivariana. O también les decían los enchufados. Bueno, les dicen los enchufados. Los que durante la Revolución Bolivariana hicieron full plata. Full plata, full plata, full, full, full. No, no, por eso me adelanto mucho, pero yo creo que si Marx estuviera vivo, o sea, él capaz que hubiera sido hasta medio anticasprista. Medio, porque obviamente que también las pendejadas en Cuba tienen mucho que ver por el bloqueo gringo, ¿no? O sea, tampoco es que es lo uno o lo otro, tal vez son diferentes niveles de miseria humana, ¿no? Sí, son diferentes niveles de miseria humana. Bueno, sigamos. A ver, entonces estamos de acuerdo, se entiende la idea. O sea, la idea básica, más allá de las ecuaciones, que estas ya las hemos visto, es, quiero una teoría para explicar cómo se distribuye el capital entre trabajadores y capitalistas. Pero bien básico, ¿no? Entonces, a ver, si ustedes recuerdan, la X me decía cuánto va del capital a los trabajadores. Entonces, si yo aplico log diferenciación, ¿verdad? Esta X se vuelve X gorro igual a K gorro W menos K gorro. ¿Estamos de acuerdo? Paréntesis. Por eso que creo que nadie me quiere, ¿no? Etcétera. No me llevo con nadie. En el sentido político me refiero, ¿no? Es que en serio, yo me hubiera peleado con los marxistas, me peleaba con los marxistas, con los ortodoxos me peleaba con los ortodoxos, con los heterodoxos me peleaba con los heterodoxos. También. No es que en serio, o sea, es que los economistas creo que en general son el problema. Me caen mal los economistas. Eh, Que de eso se trata también la dialéctica. ya. Siempre hay que antagonizar para construir. El problema es que el ser humano tiende a enojarse cuando se antagoniza. Exacto, ese es el tema. Lo que uno lo ve como una, o sea, no me lleva en el sentido intelectual, mucha gente lo lleva al sentido personal, especialmente, pucha, por ejemplo, aquí en Ecuador somos buenazos, en Latinoamérica especialmente somos buenísimos para eso. Le dices a alguien, no está mal tu modelo, crees que le insultaste a la madre. Sí, sí, sí. ¿Les ha pasado? En esta aula ha pasado. Sí. Vean, les cuento una anécdota rápida. Esta me pasó en el doctorado. Yo en el doctorado ya estaba empezando a hacer mis primeros modelos para tratar de publicar. En ese entonces le tuvimos como profesor a un señor que se llama todavía no, se llama Amitabh Bhatt. Claro, entonces él fue mi profesor algunos años, algunas materias. Entonces yo le estaba presentando a él un modelo matemático, ¿no? Yo decía, ya, con él discutíamos años un tema, entonces yo le mostré el modelo y dije, ya lo logré resolver, estaba chévere. Y parecía que ya se convencía. Y en eso, una compañera que incluso era oyente, ni siquiera era sino que estaba de oyente, dice, John, pero parece que esto está mal. Yo, ¿cómo que? A ver, bien. Y me pongo a ver las ecuaciones, ¿no? No eres, bueno, veamos. Y sí estaba mal. Claro, estaba mal. Cosa que este mismo profesor se queda bien y dice, no, creo que ya tiene razón, yo. Es oyente, tiene razón. ¿Qué pasó yo? Yo ahí parado, ¿no? Como cojudo ahí explicando mi modelo. Yo, no, ¿saben qué? Olvídenlo, ya sigan nomás con la clase. Y me fui a sentar, ¿no? Así. Claro. Bueno, después de algunos años publiqué el modelo y le puse en los agradecimientos, ¿no? A la dama. Sí. Claro, pero eso es bien común, ¿verdad? En congresos académicos, en conferencias, sales del país y tranquilamente te hacen pedazos.
te levantan el grado. Bueno, yo ya hablaba ya a nivel conferencias, ¿no? Que a nivel universidad es otra cosa, ¿no? Ahí tranquilamente te hacen perder la carrera. No, pero vas a una conferencia, digamos, tú ya como, digamos, ya sacan la maestría, ¿no? Tú ya como máster vas y presentas tu modelo, tú igual te hacen pedazos, hacen añicos, todo. Y después de que te dejan el modelo hecho miércoles, dicen, una cerveza. Y tú con el cuchillo ahí guardado, ¿no? Sí, a punto de... Sí, sí, dale, dale. No, no, en serio, compa, así que también estarán... Mejor es bueno que se acostumbren a la crítica, ¿no? Es lo normal, lo normal. Sí, total, nadie quiere a tu madre, y tú tampoco lo quieres. Sí, así que no te preocupes. Allá en Bolivia pasaba, hay un encuentro de economistas de Bolivia cada año donde presentan ¿Cuál? papers. ¿Cuál? ¿Qué no que organiza el Banco Central? Exacto. Es, Es ya, primero. Es ya. como lo de Polusa de los... Sí, 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 sí. Claro, claro, sí. Una vez mandé algo allá hace años y me rechazaron. Sí. Bueno, el punto es que van los docentes de la universidad y también se hacen esas críticas entre sus papers. Ajá. Lo chistoso es que, sí, son papers. Lo chistoso es que son los más pandas los que se critican. Son los mismos compas del Banco Central a veces. O uno del Ministerio y otro del Banco Central, que son de pandas. Sí. Pero ese rato parece que se van de golpe. Ellos no te enojan, Pero depende, porque la discusión parece que uno se emociona, ¿no? Se emociona y los que no saben están como ya se pegan. No, ya le conozco años. Es un hijo de... Pero, eso me cacha, ¿no? y luego uno se entera que trabajan hasta en la misma oficina, que uno es el cuñado del otro. Sí, que se copian a la misma. Bueno, ya, sí me entienden. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? Ya, ¿me entienden la idea? Bueno, no, pues si les contara ciertas historias, ya. Hasta quisieran ser profes, les juro, si les contara ciertas cosas. A ver, completemos el modelo. Entonces les decía, una vez más, ¿no? KW sobre K, ¿verdad? Esto básicamente representaba la parte del capital que iba a los trabajadores, entonces podíamos sacarlo de diferenciación. Nos quedaba, por ende, que X gorro es igual a K gorro W menos K gorro. ¿Estamos de acuerdo? Nada nuevo. Ahora, ¿cómo crece, sí, el capital que tienen a mano los trabajadores? Recuerden que el K gorro W es KW punto sobre KW, ¿de acuerdo? Y KW punto es básicamente cómo se expande el capital en unidades, ¿sí? Porque recuerden que cuando está en gorro es en tasa porcentual, ¿no? En cambio, cuando está en punto es en unidades. Entonces, ¿qué es lo que plantea Pacinetti? Algo que es bastante obvio, ¿no? Dice, a ver, si los trabajadores tienen estos ingresos, ¿ya? Este es su ingreso salarial y este es el ingreso por las ganancias del capital. Y estos trabajadores ahorran esos ingresos, entonces el capital que ellos van a recibir nuevo tiene que ser igual a ese ahorro nuevo. Sí, si ven que es un tanto obvio, ¿no? O sea, si los trabajadores dicen, voy a ahorrar este año $10, o pongamos de $1,000, entonces, ¿en cuánto debe crecer el capital que ellos tienen guardado? O tienen más que guardado en su propiedad. $1,000. Sí, o sea, es básicamente la idea de que, si ven que es algo bien parecido al ahorro inversión, pero no es exactamente el ahorro inversión, es si los trabajadores ahorran, este ahorro se vuelve o se incrementa o debe ser equivalente al incremento de su capital. ¿Sí? Entonces, realmente no es nada del otro mundo, o sea, no es ni siquiera una mega teoría, es simplemente decir algo contable, ¿no? Entonces, si ustedes juntan todito, ¿qué es todito? Sí, ya ni siquiera voy a hacer, pero ¿qué es todito? Cagorro, recuerden que básicamente era la G, ¿verdad? Crecimiento de capital. Y esa G es igual a N, la oferta de trabajo, el crecimiento de la oferta de trabajo. Y por el lado de Kagorro W, habíamos dicho que Kagorro W es K punto W sobre KW. Y el K punto W, ¿verdad? Viene dado por esta ecuación, en donde aquí tenemos la distribución del ingreso y distribución del capital. Sí, o sea, aquí va a entrar pi y va a entrar x. Entonces, cuando hacemos todos los despejes, cosa que no voy a hacer porque este sí fue un poco pesado y bueno, está en el notebook si quieren ver los detalles, sale este resultado. Entonces, nos queda una ecuación diferencial donde ¿cuáles son las variables? A ver, compas, ¿qué opinan? ¿Cuáles son las variables? Distribución del ingreso
X y nada más, porque el resto son constantes. Constante, CW, U n es constante, A1 es constante, N constante. Entonces ya tengo una ecuación diferencial, ¿verdad? Que me dice cómo se comporta X, ¿ya? ¿De acuerdo? Me está explicando cuál es la dinámica. Y todo parte solo de esta ecuación. O sea, la clave fue básicamente entender que lo que los trabajadores ahorran inmediatamente va a expandir su capital, ¿sí? Ahora, ¿se puede modificar esto? Se podría, ¿sí? Dependiendo del tipo de capital que tengan los trabajadores. Por ejemplo, si pensamos en mercados financieros más sofisticados, podríamos pensar que los trabajadores cogen su ahorro y una parte, por ejemplo, la ponen en bonos. Otra parte la pueden poner en depósitos a plazo. ¿Sí me cachan, no? O sea, en un modelo más complicado, aquí habría una historia más interesante sobre cómo distribuyen el ahorro los trabajadores. Sí, ya podríamos hablar de portafolios, de inversión y todo eso. En fin, entonces, ¿qué debería pasar a largo plazo? ¿Qué debería pasar con la X a largo plazo? Como X es una variable que está entre 0 y 1, lo lógico sería que a largo plazo se estabilice. Eso significa que puedo hacer que este X gorro se haga 0, como se indica aquí, y puedo despejar. ¿Qué puedo despejar? Entonces noten que puedo despejar la X, ¿no? Pues aquí me va a salir la X. Sí, pues aquí me va a salir la variable X, o sea, cómo debería distribuirse el capital. ¿Y de quién va a depender esta X? De cómo se distribuye el ingreso. Pero si ustedes se acuerdan, en la lámina anterior que teníamos, ahí en cambio teníamos una ecuación que nos decía cómo el ingreso depende de la distribución del capital. O sea, tengo dos ecuaciones. Y con esas dos ecuaciones puedo resolver el modelo y el modelo entonces me va a dar una solución para la X y para pi. O sea, básicamente el modelo me va a explicar cómo se distribuye ingreso y cómo se distribuye capital. Entonces, ¿cuál fue la pieza clave en todo esto? Esta distribución del ahorro. O mejor dicho, este destino que se da del ahorro a el aumento del capital, ¿no? O sea, esta es la piecita clave. ¿Sí? Y como les digo, a partir de aquí se podría hacer un modelo más complicado con portafolios, ¿no? O sea, ok, entonces combinando, tenemos los resultados. Aquí sale la participación la participación de las ganancias y la participación de los trabajadores en el capital. Sí, así resolviendo el sistema de ecuaciones. Ya. Bueno, estos son condiciones, no me interesa. Y más que nada, también con esto yo ya puedo sacar el salario y la tasa de ganancia. ¿Ya? Entonces, antes de analizarlo, saquemos. Entonces, ahorita vamos a cargar esto hasta qué ecuación está. 69. Vamos cargando esto. Calor Pacinetti. A ver, carguémoslo hasta la 69. Pacinetti. Ya. Ok, entonces mientras se carga, recapitulemos un poco lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, para cerrar la idea. Entonces, lo que hemos hecho, recuerden, distribución del capital. De la distribución del capital planteamos la X. Con la X reformulamos los resultados de Caldor. ¿Sí? Entonces tenemos la tasa de ahorro, va a depender también de esta X. Luego, para encontrar la tasa garantizada, nos quedaba una ecuación en donde G dependía de la distribución del ingreso y de la X. De aquí despejábamos distribución del ingreso. Nos quedaba una ecuación casi como en Caldor, pero con la variable X. Luego, nosotros analizamos cómo cambia la distribución del capital, considerando esta idea súper básica de que lo que los trabajadores ahorran les permite incrementar el capital que poseen. Y con eso sacamos una ecuación diferencial que en el equilibrio nos da el valor de X dependiendo de pi, o sea, distribución del capital dependiendo de la distribución de la distribución del ingreso. Pero en la anterior teníamos también otra que decía lo mismo, distribución del ingreso versus distribución del capital. Eso nos da un sistema de ecuaciones que al resolver nos arroja distribución del ingreso, distribución del capital y de paso también nos permite sacar salario real y tasa de ganancia. ¿Sí? ¿Qué son los resultados que están en el nodo? ¿No? O sea, ahí está el salario real y tasa de ganancia. ¿Ya? La matemática es un poco más extensa, pero al final estos son los resultados, están verificados. Eh, lo que más bien quiero es que interpretemos. O sea, ¿qué pueden ver ahí? ¿Qué notan de llamativo en estos resultados, compas? ¿Sí? Ya la matemática, eso ya se encargó Python. O sea, quiero que ustedes me digan qué ven ahí de llamativo, raro, o si no ven nada raro, así.
A ver, veamos la tasa de ganancia. ¿Qué me está diciendo esta ecuación? ¿A cuál se parece? Otra vez a la ecuación de Cambridge. Pero aquí hay una cosita. ¿Cuándo en el modelo de Caldor se llegaba a la ecuación de Cambridge? ¿Qué supuesto tocaba agregarle al modelo de Caldor para llegar a la ecuación de Cambridge? Los trabajadores no ahorraban, ¿verdad? Eso era en Caldor, ¿ya? Esto era en Caldor. ¿Qué está pasando en el caso del modelo de Pacinetti? En el modelo de Pacinetti, por más que los trabajadores ahorren, si tú tomas en cuenta que los trabajadores toman unas ganancias que vuelven a ahorrar, básicamente desaparece el rol o el papel del ahorro de los trabajadores. O sea, a largo plazo, el ahorro de los trabajadores no importa. El único que importa es el ahorro de los capitalistas. ¿Sí? Porque básicamente cuando tú resuelves todo esto se despeja. Esto viene de acá, ¿no? O sea, aquí pueden ver que desaparece el SW, ¿no? Aquí desaparece el SW. Y de hecho en el salario real también desaparece el SW. O sea, este es digamos, el verdadero logro de Pacinetti. Pacinetti demuestra que si tú tomas, corriges ese error, digamos, que tuvo Caldor y le pones en el modelo, a largo plazo no importa que los trabajadores ahorren o no. Vuelves a la ecuación de Cambridge, donde la tasa de ganancia depende de la oferta de trabajo, del crecimiento de la oferta de trabajo y del ahorro capitalista. O en otras palabras, dicho más fácil, el único ahorro que importa a largo plazo, ¿cuál es? El ahorro de los capitalistas. O sea, los trabajadores que ahorren nomás, pero no van a afectarle el crecimiento económico. ¿Qué les parece? Ah, podríamos hacer, pero se hace un poco extenso, sobre todo por la ecuación diferencial que está acá. Si ven que esta ecuación diferencial ya está un poquito grande, entonces ahí los espejes se hacen un poco engorrosos, pero todo está en el Python, ¿no? O sea, todo está. Sí, ahí está ese resultado. Y de hecho, veamos el artículo de Pacinetti. Estas- Esto que les acabo de mostrar. A ver, Pacinetti, Pacinetti. Esto de acá, esto de acá. Sí, es básicamente estas proporciones que están acá, ¿no? Sí, pero con la simbología de Pacinetti que no es muy cómoda. Sí, pero es eso. Pero bueno, compas, más bien la lógica. ¿Ya? Entonces, el resultado. Entonces, miren, los trabajadores pueden ahorrar 10%, 20%, 50%. Su salario real, por ejemplo, siempre es el mismo. Esto es bien interesante, ¿no? Porque básicamente, ¿de quién depende el salario real en este modelo? De las decisiones solo de los capitalistas. Sí, o sea, es un modelo bien maldito porque dice que los trabajadores ahorren lo que quieran. El salario real va a depender de las decisiones capitalistas. ¿Sí? Entonces, y claro, eso significa entonces que si tú asumes un modelo donde los trabajadores no ahorran, no pierdes mucho, porque no es muy importante. O sea, están subordinados hasta en esto, ¿no? Los trabajadores. Ya, es un resultado bien. Es un resultado tan maldito que en la macro heterodoxa esto se le conoce como el teorema de Pacinetti. O sea, literalmente es un teorema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el teorema de Pacinetti? En el equilibrio de largo plazo, la distribución del ingreso, o sea, salario y tasa de ganancia, solo depende de la propensión al ahorro de los capitalistas, mientras que la propensión al ahorro de los trabajadores es irrelevante. Sí, una forma de decir que tú como trabajador eres irrelevante para el crecimiento económico. Claro que aquí hay una cuestión, ¿no? O sea, estamos viendo las condiciones para llegar a la tasa garantizada. Aquí no hay problemas de demanda todavía. Sí, o sea, porque alguien podría decir, a ver, si los trabajadores ahorran, va a bajar la demanda, ¿verdad? Baja el consumo. Y si baja el consumo, eso puede golpear el crecimiento económico. Entonces, eso no está aquí. O sea, eso no está aquí. Sí, o sea, este es un modelo que se parece mucho más al modelo clásico marxista. Sí, o sea, por ese lado. O sea, todavía no metemos el problema de demanda. El problema de demanda va a empezar a aparecer con el siguiente modelo, el de Robinson.
Pero de todas maneras, sí es un resultado que te deja pensando, ¿no? De hecho, la tasa de ganancia de equilibrio, la que acabamos de ver, cumple exactamente la ecuación de Cambridge, en donde, como bueno, ya sabemos, el rendimiento del capital depende de la expansión de la oferta de trabajo y la tasa de ahorro capitalista. ¿Sí? Entonces, por ende, a largo plazo, el ahorro de los trabajadores, el ahorro obrero, no influye en el crecimiento económico. En donde sí influye, cuando vemos los resultados, es en la distribución del capital. ¿Sí? Entonces ahí es donde va a influenciar la decisión de los trabajadores de ahorro, ¿no? De hecho, si volvemos a la lámina anterior, ¿sí? Entonces si se fijan, el único lugar donde aparece la tasa de ahorro de los trabajadores es aquí en la X. ¿Ya? Es el único lugar donde aparece. ¿Ya? Bueno, está acá abajo también. Pero es eso, ¿no? O sea, solo están ahí. Entonces, si se fijan, si crece el SW, ahí esperamos que crezca la X. Que bueno, tiene sentido, ¿no? O sea, si los trabajadores ahorran más, como que crean una presión a llevarse más capital. Pero nada más que eso, ¿no? O sea, no va a afectarse para nada al salario. Sí, sobre todo el salario creo que es lo más interesante, ¿no? Y bueno, y la ecuación de Cambridge. Entonces, por eso pueden ver que la ecuación de Cambridge es bastante célebre, ¿no? O sea, es porque es una ecuación que aparece a cada rato. ¿Sí? Aparece a cada rato y a cada rato es como que te recuerda, aquí no hay productividad marginal, aquí no hay ninguna de esas teorías, esta es una tasa que depende de estos factores, ¿no? O sea, factores completamente... Bueno, uno podría tratar de meter algo neoclásico en la S de acá abajo, ¿no? Pero incluso esto fuera interesante, mire. Hacer un modelo tipo Caldor-Pacinetti, ya más o menos ven de qué se trata, y según ese modelo, ¿cuáles decisiones intertemporales importan? Sí, solo importarían las decisiones intertemporales de los capitalistas. En cambio, la elección intertemporal de los trabajadores no importaría. Eso sería interesante, ¿no? Bueno, ya, interesante para los que somos medios frikis. O sea, ¿qué tocaría hacer? Ver si en un modelo neoclásico se sigue cumpliendo el teorema de Pacinetti. ¿Sí? En principio diría que sí, pero no sé, ¿no? O sea, sería interesante. Y algo más interesante para los que son más econometristas, podríamos ver si el teorema de Pacinetti es real o no es real. ¿Cómo harían? A ver, ya pensando en términos econométricos. Digamos que tienes un tutor medio rayado o un profe medio rayado y te dice, a ver, como trabajo final de materia, me demuestras que el teorema de Pacinetti se cumple o no se cumple en el Ecuador. Esta me da ganas de decirles, pero bueno, en el doctorado puedo hacer algo así, ¿no? Sí. De posesión de roles. Eso fue, a ver, ¿cómo sería? Esto es interesante, a ver. En esos datos, los salarios y los beneficios salen de cuentas nacionales. Ya, La proporción es de ahorros sería, ¿no? sí. Más o menos, ¿no? Me gustó la idea de modelo de corrección de error, ¿no? O sea, seamos más generales, ¿no? Cointegración, ¿no? O sea, hacer un análisis de cointegración. Recuerden que la cointegración en econometría significa buscar una relación de largo plazo, ¿no? Entonces podrían buscar cointegración entre algún estimado de la tasa de ganancia. Tocaría ver cómo se mide la tasa de ganancia en un país, ¿no? Eso ya es un problema, pero bueno. ¿Entre quiénes más? La N sería el crecimiento de la PEA. Eso se puede medir, más o menos. La tasa de ahorro de los capitalistas, esa estaría jodida. ¿Y cuál tocaría ponerle a prueba? Primero habría que verificar que estas tres están cointegradas, ¿no? O sea, que a largo plazo hay relación. Y aquí tocaría ver qué sucede si agregáramos la tasa de ahorro de los trabajadores. Entonces, eso es lo que yo haría, ¿no? O sea, yo pondría en un modelo de cointegración, tipo un BEC. ¿Sí, ya no saben qué es un BEC? Sí, modelo de corrección de error vectorial, ¿no? Pues podría ser un modelo BEC, donde pongo estas variables y verifico dónde hay cointegración o dónde no hay. Entonces, si yo ya veo que hay cointegración con la tasa de ahorro de los trabajadores, ya podría decir que el teorema de Pacinetti no se cumple, ya en la práctica. Sí, o sea, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? También saldría un bar estructural. Puede ser también, sino que, bueno, es que un BEC es un bar, en definitiva, ¿no? Sino que es un back, es un ver bar, ¿qué cámara? A ver, bar, sí. No se olviden que el bar es lo mismo que un BEC, solo que las variables dentro del bar están cointegradas. Y por eso es que uno pone el elemento de corrección de error, ¿no? Pero al final es un bar, ¿no? Sí, no. De hecho, recuerden, cuando ustedes quieren ver relaciones muy de corto plazo, uno puede hacer un bar con primeras diferencias de las variables y ya.
Entonces, bueno, uno está con pocos datos. ¿Sí? Pero ¿qué digo? Ustedes han de ser expertos en esas cosas. Barbeck. Tiene que influir en el crecimiento económico. ¿A qué cuestión se está? ¿A cuál ecuación me estoy refiriendo? Ajá. Ya. Esta última. Sí, porque si se fijan, si está SS, le mando a multiplicar, ¿qué me va a quedar? SC por R estrella es igual a N, pero a la vez es igual a G. ¿Sí? Bien, por esta ecuación es. Claro, estamos, aquí uno diría, pero claro, esto es cuando tenemos igualdad con la tasa natural, ¿no? Porque si no tuviéramos igualdad con la tasa natural, aquí no estaría la N, sino que estaría la G, ¿no? En fin, como ven, hay todo un tema aquí. Sí, todo un tema. Pero bueno, en resumen, toda esta clase se pudo resumir en 2 o 3 palabras, ¿no? Trabajadores, no importa. Ya, sí. Imagino que por eso Pacinetti se cabrea y después hace el modelo socialista, ¿no? Para decir que como que no importa, ¿no? O sea, para que no quede tan mal sabor de boca. A mí no me gusta decir eso. A ver, aquí está el modelo socialista, ¿no? ¿Para qué les voy a mentir? Este modelo socialista no le leo hace rato, mucho. Ah, no, no, solo está la explicación básica. Ya, comentario. El que haga el modelo socialista me lo manda y se exonera del examen. Ya. En fin, entonces, ahora, aún no hemos acabado porque, ojo, ¿qué es lo que hemos obtenido? El equilibrio. Pero ¿qué nos faltaría analizar? Estable, inestable. Por el segundo problema de Harrod, ¿qué podría pasar? Que sea ¿qué cosa estable o inestable. Inestable, ¿no? Exacto. Bueno, inestable, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a analizar la estabilidad. ¿Sí? Vamos a ver cómo se completa el modelo. Por eso me gusta el artículo de Pacinetti, porque no se queda solo en el equilibrio, sino que también llega a la conclusión. Entonces, y se puede hacer la gráfica. Porque si se fijan en el modelo de Caldor, no hicimos ninguna gráfica ya de la estabilidad. Pues, ¿qué vamos a hacer? Similar a Pacinetti, vamos a formular algunas condiciones para ver que, de hecho, el modelo es estable. ¿Sí? O sea, no hay mucho que darle vueltas, es estable. Entonces, para ello, vamos a seguir la Pacinetti tal cual, ¿ya? Y vamos a asumir que existe un mecanismo de precios, ¿sí? En donde los márgenes de ganancia crecen o caen dependiendo del exceso de demanda. ¿Qué queremos decir esto en términos ya más concretos? ¿Qué es el exceso de demanda? Sí, recuerden que el exceso de demanda básicamente es toda esa demanda por encima de la oferta, ¿no? Obviamente. Sí. Entonces, en el caso de una economía, en el caso macroeconómico, ¿cuál es el exceso de demanda? Es la resta entre todo lo que se desea de inversión menos lo que se ahorra. ¿Sí? En equilibrio se supone que son iguales. Pero ¿qué tal si, digamos, en la economía hay $1,000 de ahorro, pero las empresas quieren invertir 1,100 y demandan $1,100 en bienes de capital? ¿Cuál es el exceso de demanda en ese caso? Obviamente serían esos $100 que las empresas quieren invertir, pero no existen los bienes para hacer la inversión. ¿Sí? Entonces es básicamente el exceso de demanda, ¿no? O sea, el exceso de demanda representa, en esencia, toda aquella inversión que no tiene un ahorro que le respalde. ¿Sí? Entonces, que es un exceso entonces en este caso, exceso de demanda, porque recuerden que la inversión está por el lado de la demanda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asumir que si hay un exceso de demanda, ¿sí? O sea, si la inversión supera el ahorro, eh, no me gusta, está un segundito, no me gusta cómo está ahí. Es lo mismo, ¿no? Es el mejor. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a asumir? Esto es lo que hace Pacinetti, ¿no? Él asume una ecuación, ¿sí? Vamos a asumir una función, en donde aquí esta resta, recuerden, es el exceso de demanda, ¿no? Recuerden que la inversión es esa demanda que están haciendo las empresas de bienes de capital y el ahorro vuelta es cuántos fondos existen ya en realidad. Entonces, si las empresas quieren invertir de más y no hay esos fondos, ¿qué va a pasar? O sea, va a haber un exceso de demanda, ¿verdad? O sea, la inversión si es igual, mayor al ahorro, entonces resulta que tenemos un exceso de demanda. Y si la demanda es muy alta, ¿qué va a pasar con los precios? ¿Qué sería lo lógico que pase con los precios?
Entonces, de esperar que los precios suban, ¿ya? Si los precios suben, ¿quién termina ganando? ¿Los salarios o las ganancias? Las ganancias, ¿verdad? Entonces esperamos que suban las ganancias, ¿sí? Y si suben las ganancias, ¿qué variable dentro del modelo debe crecer? Ese es un paso después, ¿no? El ahorro capitalista. La I, la G. A ver, vamos adivinando, a ver. La S, el ahorro. A ver, vamos de nuevo, ¿no? Hay un exceso de demanda. Las empresas quieren invertir bastante, pero no hay suficientes bienes. ¿Ya? Si hay un exceso de demanda positivo, surge la inflación, suben los precios. Si suben los precios, hemos dicho que es de esperar que mejoren las ganancias, porque los salarios se van a quedar estancados, ¿no? Suben los precios. Dentro del modelo, ¿cuál variable entonces la que debe crecer? La participación de quién? De las ganancias. Sí, o sea, esperamos que suba pi. Sí, porque si se acuerdan que era pi, ¿no? O sea, pi era ganancias del capital versus ingreso. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea más o menos va así, ¿no? Si es que las empresas tienen muchas ganas de invertir, pero resulta ser que el mercado no da, ¿sí? Porque resulta que hay un número limitado de bienes y por tanto hay un exceso de demanda. Surge la inflación, las empresas suben los precios y las empresas van a obtener mayores rendimientos del capital. Si luego de ese capital ganan un poco trabajadores y capitalistas, ese es otro problema. Porque se acuerdan que después de este capital una parte van a ganar los trabajadores y otros los capitalistas. Pero recuerden que este pi recogía a ambos. ¿Sí? Entonces esto es como quien dice, todas las ganancias van a subir y luego se distribuirán. ¿Ya? Pero en definitiva, esto nos dice que hay una ecuación dinámica. Entonces, ¿cómo es la ecuación dinámica? Esto es casi tal cual la que plantea Pasinetti, que el exceso de demanda va a hacer crecer la participación la participación de las ganancias, que si ustedes se acuerdan es una de las variables del modelo, ¿no? ¿Sí? Y también si ustedes se acuerdan, sí o no que había una ecuación para la X, una ecuación dinámica. Había un X gorro, que era una función de la X y de pi. ¿Se acuerdan? Esa venía de la teoría vuelta de distribución del capital. Si los trabajadores ahorran, ese ahorro les permite incrementar su capital. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes se fijan, tengo una ecuación, teníamos ya una ecuación diferencial que le hicimos cero para encontrar el equilibrio, y ahora Pasinetti nos está dando otra ecuación diferencial para tener en cambio la distribución del ingreso. Entonces nos van a quedar dos ecuaciones diferenciales. ¿Qué es lo único que tocaría completar para ya tener el sistema? Tocaría reemplazar en vez de la inversión, el ahorro y el ingreso, las variables que teníamos en pasos anteriores. Sí, más o menos le ven. Sí, o sea, en resumen, cuando hay un exceso de demanda positiva, surge una presión a que los precios crezcan, ¿sí? Y de hecho van a crecer a un ritmo mayor que los salarios. Toditos respondieron que eso va a terminar aumentando las ganancias y por ende aumenta la participación de las ganancias del capital y por tanto esa pi sube. Por eso es que está pi punto. ¿Ya? Se le pudo poner pi gorro, pero traté de seguir la Pasinetti. De hecho, déjenme ver dónde está esa ecuación en Pasinetti. Es esta, sí le ven, ¿no? Claro que está con otra simbología, pero esta es la ecuación que usa Pasinetti, ¿no? Por eso es que incluso yo también le puse así, ¿no? Ya, pues esta es la ecuación. Le ponen proporción al producto, ¿no? Pues esta, la ecuación 19 de Pasinetti, es la que nosotros estamos viendo acá, un poquito adaptada a nuestro modelo. Ok, entonces haciendo algunos arreglos, podemos llegar a la ecuación diferencial, reemplazando la inversión, ¿sí? Eh, a ver, sin tanto lío, ya quisiera ver cómo lo ven ustedes. La ecuación diferencial era esta, ¿no? Pi es una función, inversión menos ahorro sobre ingreso. Ya. ¿Cómo harían ustedes para de esta ecuación llegar a la ecuación final? No los despejes exactamente, pero ¿qué habría que hacer? A ver, ¿cómo nomás harían para llegar de esta ecuación a la 473, que es el resultado? ¿Qué nomás reemplazaríamos? Ya, la inversión era, ¿qué nomás? ¿Cómo crece el capital, no? G por K. Ya. Y de hecho, sabemos que la G al a N, ¿no? Porque estamos hablando del crecimiento de la tasa.
Pues por ahí como que ya empezamos. Por el capital que sabemos. El capital que se distribuía entre trabajadores capitalistas. La X, que era cuánto se llevan los trabajadores del capital total. Ya. Pues ya pueden intuir que por ahí ya va a empezar a aparecer la X, ¿no? O sea, si yo reemplazo la X por acá, luego esta y K le reemplazo por aquí, o sea, ¿cómo verían los reemplazos? Digamos, yo podría despejar esta K, ¿verdad? Y después, no, perdón, no la K. Pilas. A ver, ¿qué sería aquí? K, K, ya. Entonces yo despejaría, por ejemplo, de aquí la KW. Ya, la KW. Después la K despejaríamos en dónde? Esta K. Upa. Ya, entonces la K le reemplazaría acá arriba, ¿verdad? Pues miren, yo podría hacer eso, ¿no? O sea, despejo la KW, me va a quedar XK. Esta K la puedo despejar con esta otra K. ¿Sí? Todo aquí me va a quedar unas K, el despejo y quedaría con la inversión. Y después la G reemplazo por la N y mandaría todo acá arriba. ¿Sí? Por el lado del ahorro, ¿qué habría que hacer? Por el lado del ingreso creo que está claro, ¿no? O sea, en el ingreso tocaría coger la distribución, ¿no? WL más R por K. Sí, entonces, por el lado del ingreso no hay mucha novedad. Y aquí también habría que usar la participación, ¿no? RK sobre Y. Ya. Entonces, eso no hay novedad. En el ahorro, ¿qué tocaría hacer en el ahorro? A ver, esto sí está bien. Por el lado del ahorro, tendríamos que coger el ahorro que tenían trabajadores y capitalistas, ¿no? Pues acordarán que estaba el S de los trabajadores, ingreso de los trabajadores, más ganancias de los capitales que tienen los trabajadores, más el SCRKC, o sea, las ganancias de los capitalistas. Con eso yo reemplazaría la S y al momento que hagan esos reemplazos se va a despejar una de las K y va a quedar esta ecuación. ¿Sí? Entonces, aquí lo puse más paso a paso porque estaba con ganas de hacer a mano, pero ya mucho. Está hecho en Python, ¿no? Aquí está. ¿Cómo está? Sí. Pues verán, ya en las grandes ligas, usualmente la gente no hace estas cosas a mano, ¿no? O sea, cuando ustedes vean un mega artículo ahí con unas mega ecuaciones es porque se hizo con algún software, ¿no? O sea, pues aquí están los pasos, ¿no? Ahí está la función. ¿Sí? Entonces ahí está la misma que... Ya se imaginan, internamente el Python está haciendo lo que dijimos, ¿no? Reemplazo la una, reemplazo la otra y todo eso. Ya. Lo interesante, entonces ahora sí tengo una ecuación donde está pi, x, y se puede juntar con la otra ecuación que vimos hace un rato, despejando la x, porque ¿se acuerdan que estaba x gol? Despejamos y dejamos x punto. Y ahí sí, por fin hemos obtenido un sistema de dos ecuaciones diferenciales. ¿Y cuáles son las variables de estado? La participación de las ganancias del capital en el producto y la participación de los trabajadores en el capital. ¿Ya? Ok, y tenemos que sacar el punto de equilibrio. ¿Cómo sacaríamos el punto de equilibrio? De hecho, ya lo sacamos, porque el punto de equilibrio, ¿dónde saldría? Cuando hacemos que x punto sea cero. Y no sé si se acuerdan que nosotros de ahí sacamos los valores de x y un x estrella y un pi estrella. Sí, estos ya los analizamos. Entonces ya tenemos el punto de equilibrio, ya tenemos el sistema de ecuaciones. ¿Qué tocaría hacer para ver si es estable? La matriz jacobiana. Sí. Eso es resolvible. Interesante o no, esto no está ni siquiera en Pasinetti. Pasinetti plantea la ecuación, medio ve que parece que es estable y ya. Sí. Estos son tan pro que ya en su cabeza vio que es estable y listo. Sí, o sea, estos son unos pros. O sea, ya vio, dijo, esto va a salir estable y ya está. Sí. Serio, serio. Ahí ven, no hay ninguna matriz jacobiana, ¿no? Sí, solo puso la ecuación diferencial, hizo unas derivadas, dijo, no, por lógica esto va a ser lo otro, y ya está. Como uno no es genio, entonces uno sí tiene que hacer todo el modelito. Ahí está el sistema de ecuaciones. ¿Qué les parece el modelo? Está pesado, ¿no? Sí. Y de hecho, ¿qué supuestos dijimos que no eran tan realistas? En un supuesto era el rendimiento del capital, ¿no? ¿Se acuerdan? Que habíamos asumido que el capital de trabajadores y capitalistas era el mismo. Entonces, si uno quisiera complicarle más al modelo, ¿qué podría decir? Rendimientos distintos. Entonces, ya se imaginan que esto va a crecer todavía más. ¿Qué más podemos complicarle? El ahorro de los trabajadores podría dividirse en un portafolio. Eso se va a hacer todavía más complicado. Sí. Entonces, la próxima vez que le pidan realismo a un modelo, eh, claro que uno dice, al final el que paga es Python, ¿no? Sí.
Sí, en modelos profesionales usualmente es Python el que sufre, no es uno. Bueno, en matemática, de hecho, verán, así como paréntesis, que ya mismo acabamos la clase, déjenme mostrarles uno así bien profesional. Este está hecho en matemática más que en Python. Sí. Sí han usado antes matemática, Wolfram Matemática. Sí. Si es que no han usado, no se preocupen. Lo que estamos haciendo en Python casi es lo mismo. Sí, o sea, no. Pero para los que sí han usado, pucha, solo para que vean, ¿no? Este es un modelo ya completo. ¿Sabes? Si ya le dejas que sea el software el que se ocupe, ¿no? Aquí está un jacobiano. Si ven que está un jacobiano, ¿no? Y sacas y sufre otro jacobiano y otras vainas y más y ciclos y todo. Ay, ¿cuántas líneas de código? Y salen las cosas raras. Al final el curso puede explicarles que sea un poco de eso. Entonces, al final el que sufre es el software. O sea, ya en un modelo más profesional, como este sí ya tiene pintas de profesional, ¿no? O sea, este ya dejas que sea el software el que saque la matriz jacobiana. Entonces, ahí está la matriz jacobiana. Pese a todo, no está tan grosera, ¿no? Hemos visto matrices jacobianas más groseras. ¿Ya? Entonces, resulta ser que bajo los supuestos que hemos planteado, sobre todo el supuesto de que la tasa de ahorro de los capitalistas sea mayor a la de los trabajadores. Y bueno, otro supuesto que toca agregar el supuesto que el SW es bastante bajo para cumplir esta desigualdad, que tiene sentido, ¿no? Como es ahorro de trabajadores, podemos asumir que es bajo. Si se cumplen esas dos condiciones, resulta que el determinante es positivo y la traza es negativa. Y de hecho aquí están los valores del determinante y de la traza. Pregunta, si el determinante es positivo y traza es negativa, ¿qué tenemos? ¿Modelo estable o inestable? Está. ¿Mm? Pasa, no es espirales. Bueno, estable o inestable. Puede ser espiral, eso ya depende de otras cosas más complicadas. Determinante positivo, traza negativa. ¿Estables? 100%. Ah, sí, bueno, también les dije que era estable al inicio de la exposición. O sea, no, pero bueno, verán, siempre piensen que primerito hay que ver el determinante. ¿Por qué? ¿Qué debe ser el determinante primerito? Positivo. ¿Qué pasa si fuera negativo? De entrada, punto de sí y se acabó, ¿no? O sea, ni siquiera te pones a ver la traza. Entonces, si ya ves que el determinante es positivo, descartas punto de sí y luego tienes que ver traza. Entonces, no se olviden, ¿no? En estos modelos de dos dimensiones, la traza es equivalente a la suma de los valores propios. ¿Sí? Lambda 1 más lambda 2. Entonces, y por cierto, el determinante es la multiplicación, ¿no? Lambda 1 por lambda 2. Entonces, si la traza es negativa y el determinante es positivo, ¿qué espero de los valores propios? ¿Qué signos deberían tener? Sin que los calculemos, pero ¿qué signos esperamos? O sea, para que la traza sea negativa y el producto positivo, esperaríamos ambos negativos, ¿no? Sí, menos por menos más. Y aquí menos, más menos, menos. ¿Sí? Sí. Salud. ¿Y qué significaba valores propios negativos? Que a medida que pasa el tiempo, las soluciones se vuelven estables. ¿Sí? Se van convergiendo. ¿Ya? Entonces, conclusión, el modelo es estable. O sea, vean, tocó sacar traza y determinante, ¿no? Y Pasinetti lo vio al ojo, ¿sí bien? Sin ni matrices ni nada. Ok, ¿y por qué surge estabilidad? Entonces, la estabilidad surge sobre todo por la reacción de la distribución al exceso de demanda, o sea, por esa función f que asumimos, ¿no? Que el razonamiento que hicimos. Exceso de demanda genera inflación y la inflación hace que las ganancias suban. Entonces, ese es el factor clave que permite la estabilidad. De hecho, si te fijan que aquí está la f. Entonces, ¿qué pasaría si la f tuviera signo contrario? Nos cambia el signo en el determinante, punto de sí. Sí, entonces, digamos que esa fue parte de la genialidad de Pasinetti, ¿no? O sea, él reconocer que si asumes que el exceso de demanda, o sea, eso de que inversión, mayor ahorro, y esto va a hacer que suba el exceso de demanda, y si sube el exceso de demanda, sube los precios, si sube los precios, suben las ganancias, por tanto, sube el PIB. Ese razonamiento que hicimos nosotros es el que hace Pasinetti en palabras, y con eso él dijo, ya, sale estable. Entonces, eso fue el mérito. Cambia como uno no le da la genialidad para tanto, saca la matriz y ahí está, ¿no?
Con todo, aquí está otra vez el cuadrito este que les va a perseguir hasta el final del curso, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? Determinante positivo. Pues sí, bueno, determinante positivo, descartas punto de silla. Traza negativo, estables. Si quisiera verificar que sean espirales o no, eso ya no vamos a hacer, ¿verdad? Eso quise hacer, ¿verdad? Para esta clase, pero dije, ya, mucho, ya, eso. De aquí creo que voy a sacar un artículo ya para. Pero a ver, si quisiéramos verificar si hay espirales, ¿qué tocaría ver? Esta igualdad, si le ven, o sea, tocaría igualar el determinante con la traza al cuadrado sobre 4 y ver si quiero espiral, el determinante debería ser mayor. Entonces tendríamos que ver dentro de los resultados qué factor puede hacer que el determinante suba y ahí podemos pensar que existan comportamientos en espiral. Pero ya mucho, ¿no? Ya, ya. Ok, y ahí está el modelo. Entonces ahí pueden ver que está el modelo. Vamos a ver. Ya, entonces, a ver, sacamos matriz jacobiana. Sacamos, bueno, las fórmulas de la traza y el determinante, es la parte aburrida. Casi toda la clase es la parte aburrida. Y aquí está la parte chévere, la gráfica. Entonces verán, ahí está la gráfica, ¿verdad? Aquí están los parámetros que podemos mover. Interpretemos rápido la gráfica. Primero, si ven que es obvio que este punto es el punto de equilibrio, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Aquí si ven las flechas que van hacia acá, ¿no? Ya. Las líneas, la roja y la verde, ¿qué son? Las isoclinas. ¿Qué son las isoclinas? Las ecuaciones en donde se igualan a cero las derivadas temporales. ¿Sí? Entonces aquí están las isoclinas. Recuerden que cuando atraviesas una isoclina, cambias de dirección. Dependiendo de si la isoclina cambia o mueve. Por ejemplo, en este caso, si es participación salarial, ¿qué digo? Participación de las ganancias, ese está en el eje horizontal. Entonces, ¿qué pasa por arriba o por debajo de la isoclina? Entonces, miren, por arriba de la isoclina me muevo en esta dirección. Por debajo de la isoclina me muevo en la otra dirección. Sí lo ven, ¿no? O sea, viendo estas flechas. Entonces, justo pasas de la isoclina y te mueves en la otra dirección. Era de hacer con rojo. Ya. Así no. Ya. Y la otra isoclina, en cambio, ¿a cuál le está afectando? La otra isoclina es para el X. El X está en el eje vertical. Entonces, si ustedes se fijan, cuando estoy a este lado de la X, ¿qué pasa con la solución? ¿Crece o cae? Para acercarme al equilibrio, ¿qué pasa aquí? ¿Crece o cae? Crece. Si ven que de a poquito está subiendo las flechas. En cambio, ¿qué pasa si estoy de este lado? Si ven que las flechitas como que caen. Sí, sí le ven, ¿no? O sea, las flechitas tienden a caer, entonces pasa esto, ¿no? ¿Sí se acuerdan haber visto esto antes? Las isoclinas y las flechitas y todo. Muy incómodo en realidad, ¿no? Sí es bien incómodo. Para eso está el gráfico, ¿no? Pero bueno, esas son las isoclinas y lo que están viendo en azul son soluciones, ¿ya? Entonces solo déjenme ver qué pasa si movemos algunos parámetros. Entonces aquí están los parámetros del modelo, ¿no? A ver, movemos la f. ¿Se acuerdan que era la f? La f en realidad era una función, pero le volví constante para poder mover. Esta función o esta f, ¿de dónde venía? Era de esta ecuación. Y esto movía a las ganancias. Bueno, participación de las ganancias. O sea, es la sensibilidad de las ganancias al exceso de demanda. ¿Qué pasa si le movemos? Veamos. Si aumento la f, como que la curvatura se acentúa, ¿no? Bajemos de la f. Se va, se va, se va, se va. Uf, se fue. Vamos, la S este de los ruedos trabajadores, ¿no? Si ven cómo se mueve y se va al diablo, ¿no? Regresa. Y ahí tienen ustedes para ir experimentando, ¿no? Aquí más moviendo esta de acá. ¿Por qué será que en este caso, si ven, se mueve la una isoclina, pero la otra no, ¿no? Muevo la A1. Y bueno, aquí ya tienen para jugar un buen rato, ¿no? Especialmente el día del taller. En fin, compas. Entonces, ahí está el modelo de Pacinetti. Bueno, sería el modelo Caldor-Pacinetti, ¿no? O sea, ese es el nombre completo. Les pido par minutos solo para acabar el tema, ¿no? Ya casi acabamos. Ya, la última lámina. Entonces, ¿ya vieron? El modelo sale estable. Es lo más importante.
La curvatura, en realidad, si quisiéramos verificar, tocaría ponernos a revisar eso de el determinante y tras al cuadrado sobre 4, ya mucho. Más bien ya algunas observaciones finales. Como los economistas son picados, luego que Pasinetti sacó su artículo, Kaldor sacó otro artículo, ¿sí? Y Kaldor dice, no, pues el modelo que yo hice no estaba mal, estaba bien, ¿sí? Y de hecho, Kaldor también planteó una alternativa interesante. Dice, ¿sabes por qué lo mío estaba bien? ¿Qué decía Kaldor? ¿Cómo era el ahorro en Kaldor? ¿Se acuerdan que era solo SW por WL más SR por RK? Entonces, Kaldor lo que va a decir es, esto está bien si asumimos que las mismas empresas reinvierten ganancias retenidas. ¿Cuál es la idea? ¿Qué tal si ya los trabajadores tienen propiedad en las ganancias, pero las empresas no le dan las ganancias a los trabajadores? Las mismas empresas dicen reinvierto. Entonces, si las mismas empresas dicen reinvierto, ¿a qué tasa van a invertir? A la tasa como de los capitalistas. Si ves, bien hábil Kaldor, ¿no? Entonces Kaldor dice, ¿qué tal si las ganancias son de los trabajadores, pero no les llega a sus manos? Sino que más bien las empresas reinvierten. Y reinvierten, y reinvierten, y reinvierten. Eso, como unas utilidades. Eso, repetir. Exacto, es como si los trabajadores son accionistas y el día de la reunión las empresas dicen, ¿saben qué? No vamos a entregar o repartir utilidades, reinvertimos. ¿Sí? Entonces Caldor dice, si pasa eso, ahí yo estoy en lo correcto. Forzado, ¿no? Pero tiene sentido. ¿Ya? Sí, muy forzado, pero es que ya saben, entre economistas la pican, ¿no? En fin, esa es una opción. Ahora, como Caldor, son grandes, ¿no? No solo dijo eso, sino que después Caldor, en este artículo, se mandó otra extensión del modelo en donde permite que las empresas reinviertan ganancias y los hogares también puedan comprar acciones. O sea, eso que les dije de un portafolio, en realidad Caldor ya lo hizo, en un modelo más avanzado todavía. ¿Sí? De acuerdo, entonces eso sí, ya no vamos ni a ver. A lo sumo les dejo aquí el enlace al artículo de Caldor, donde Caldor se embala y dice, ¿quieres modelo más difícil? Toma modelo más difícil. Y de hecho también se metieron en este debate un tal Paul Samuelson y otro señor Modigliani. O sea, estas son palabras mayores, ¿no? O sea, son heterodoxos, pero la discusión fue tan interesante que incluso Samuelson, verán, tiene incluso algunos artículos sobre Marx. Sí. Y Samuelson es chévere, pese a que era ortodoxo, bueno, neoclásico. Él se metió en algunos debates de estos. Entonces ahí dijo, yo también le entro a los puñetes. En fin, compas. Entonces ahí está el artículo y con esto les dejo en paz. ¿Ya? Listo, compas. Cerramos ahí el video.